hemos disfrutado enormemente de la charla que nos ha ofrecido Carlos Espinosa, y al final de la charla os he visto como muy ensimismados, como conectando con esa energía que fluye en el ambiente, ¿no? Y tengo la impresión de que estáis captando el mensaje, ¿no? Pero este mensaje no está completo, porque como ha puesto Carlos al final de la charla, el cambio que queremos, el cambio que hay que generar, es un cambio que tiene el origen en la propia persona, en el propio individuo. Todos tenemos una visión mágica de lo que queremos, ¿no? De la sociedad que queremos, de la educación que queremos, de la economía que queremos, pero para que eso lo podamos plasmar de una forma real, tenemos que generarlo desde nuestro propio interior. Y el que poco a poco cada uno vaya consiguiendo el tomar conciencia y responsabilidad en esa labor es lo que va a hacer que, aunque sea de manera muy lenta, se consiga de una manera firme el cambio que deseamos. Para poder entender un poco la manera en que podemos transformar nuestras creencias, nuestras maneras de ver la vida, nuestras maneras de intentar vivir de otra manera, hemos invitado a Ruth Morales. Como decía Carlos en la charla anterior, todo está conectado. El sentimiento del corazón permite conectarte con el cosmos y el cosmos te envía lo que necesitas. Cuando estuve intentando programar las jornadas, me faltaba una pieza importante para conectar todo el objetivo de las jornadas. Y la pieza importante era intentar conseguir a alguien que pudiera transmitir de una forma muy real cómo se puede producir un cambio de realidad a nivel personal. Y esa persona es Ruth Morales. Cuando le mandé un correo para ofrecerle la posibilidad de que participara en unas jornadas sobre educación, se quedó un poco sorprendida porque ella actualmente trabaja a nivel personal, tema de relaciones, a nivel sanitario, y tenía esa parcela de la educación como algo que podía surgir en algún momento. Entonces ella aceptó de buena manera esta invitación y ha sabido captar perfectamente la idea de lo que queremos que os transmita. Algunos os podréis sorprender de lo que os cuente y a lo mejor vamos a terminar la charla no con esa tranquilidad que teníamos después de haber escuchado a Carlos, sino con esa inquietud de poder pensar, ¿y esto es verdad? ¿Y esto lo podemos hacer? Pues ella es un vivo ejemplo de ese cambio, de esa propia experiencia que ella ha vivido para transformar su propia vida. Os dejo con Ruth Morales. Hola, buenos días. ¿Se oye bien? Sí. Vale. Bueno, yo soy Ruth Morales, él ya me ha presentado, no me gusta hablar mucho de mí. En el libro que he escrito que se llama Cambio de Realidad, que son 3 libros, estoy ahora escribiendo la segunda parte, cuento mi experiencia, pero no por hablar de mí, sino porque el lector, la persona que lo lea, pues que se sienta un poco identificada de que lo que a mí me ha ocurrido, lo que yo he sabido, le puede ocurrir a cualquiera sin estudios y sin tener que hacer nada. Bueno, Cambio de Realidad es el nombre que he puesto a una nueva percepción que yo tengo de la realidad. He tenido que poner un nombre porque las cosas tienen que tener un nombre, no me gusta etiquetar, pero si no, no sé cómo poder transmitirlo para poder llegar al lector. Todo esto empezó porque yo siempre me he preguntado un montón de cosas desde niña y, bueno, en el primer libro lo digo, no voy a quitarme tiempo de la charla para hablar de eso, pero preguntándome, sabiendo que había siempre algo más. Ya de mayor pues empecé a leer pues cosas esotéricas, después de desarrollo personal, y una de las cosas que más me impactó fue un libro, algo que me llegó a mí,
que hablaba de que creamos la realidad nosotros. Eso era la primera vez que lo leía y me chocó muchísimo. Pero, aunque me chocó, lo acepté. Lo acepté como una verdad porque me resonaba. Y eso es lo que yo me gustaría ahora, cuando acabe mi charla y cuando ustedes se vayan a casa, que les pase a ustedes, que algo les resuene. Porque lo que yo digo no es verdad, pero tampoco es mentira. Es algo, y algo que les tiene que resonar para que ustedes lo puedan llevar a la práctica. No tiene que ser ahora, no tiene que ser dentro de un mes, pero a lo mejor, esto me ha pasado, como lo ha dicho gente, después de unos meses hacen unos clics porque resuena, porque se queda dentro del cuerpo, no se queda en la mente, y empiezan a crear coherencia en la vida, que, bueno, la coherencia es la herramienta que yo he utilizado, ahora lo contaré. Entonces, lo de la creación de la realidad fue lo que más me impactó, lo que realmente no entendí, pero acepté. Resulta que yo, bueno, durante mi vida siempre estaba fijándome, me encantaba la gente inteligente. No sé si a todos, pero a mí siempre me ha gustado la gente que es muy inteligente. Yo me consideraba inteligente, pero siempre me fijaba en quién era más inteligente. Y empecé a tener como conflictos porque observaba mucho. No es que criticara, observaba a los demás. Y digo, jo, es que hay gente, no solo la gente de mi entorno, sino incluso gente, autores de cualquier libro, de cualquier cosa, gente que salía en la tele, que eran pues admirados, y dice, son muy inteligentes, pero algo falta. Y yo no encontraba lo que faltaba. Yo veía, ya siendo criticona, veía incongruencias, veía incoherencias, veía cosas, conflictos, de cómo yo veía la realidad a cómo lo veía esta gente que era más inteligente que yo, supuestamente. Hasta que di con la palabra y di con el concepto, y era la conciencia. Ya lo di hace poquito, no hace años. Y me di cuenta que la conciencia está por encima de todo esto. Bueno, ¿a qué voy? Que con lo de la creación de la realidad, pues me pongo a leer libros y ya conocen todos, me imagino, que el libro El Secreto y todas estas historias que se han hecho muy populares, que yo creo que nos han hecho más mal que bien, porque se dice mucho de que en lo que pensamos, es decir, que creamos la realidad según pensamos nuestros pensamientos. Y yo digo, Dios mío, todo el día estamos pensando cosas y no nos ocurre. Ni lo bueno ni lo malo. Entonces, y la gente lo cree, y digo, ¿por qué no nos paramos a pensar si es verdad lo que se dice? Es decir, eso se extiende por las redes, por los libros, y creamos conflictos porque dices, yo estoy pensando esto malo, que no me ocurra. Y no es que no te va a ocurrir lo que piensas malo, ni lo bueno. Y entonces yo ahí empecé a investigar sobre mí. Claro, yo me puse en la mesa de operaciones, es decir, yo fui la primera, y también observaba a los demás. Y empezaba, porque es muy bueno también observar a los demás y escribir, la gente que está en tu entorno, donde tienen conflictos y no. Bueno, pues entonces llegué a la conclusión, que no lo llegué yo, que también hay muchos libros, ya se sabe que son las creencias, es otra historia. Quiero explicar lo que son las creencias, lo iré explicando a lo largo de la charla. No los pensamientos es una cosa, yo puedo estar pensando lo que sea ahora y no ser una creencia. Entonces yo creo que hasta es una mala traducción, porque estos libros vienen del inglés y los traducen mal al español, creo. Pero bueno, son las creencias las que determinan nuestra vida. Entonces, cuando yo ya acepté y empecé a entender que creamos la realidad a través de las creencias, me di cuenta que teníamos un montón de poder. Bueno, entonces digo, este poder, si tenemos el poder de crear la realidad, ¿cómo lo cambiamos? Es decir, ¿cómo cambiamos la realidad? Que ahí es toda la historia, es un proceso en el que te empiezas a dar cuenta de cómo puedes cambiar esta realidad. La gente me pregunta, bueno, esto de cambio de realidad cuando leen el libro, o bueno, cuando leen el libro no, pero cuando he oído mis charlas, hay gente que dice, esto es filosofía, es una enseñanza. Yo digo, sí, a todo le digo que sí, porque yo no sé lo que es. Para mí es una percepción mía de la realidad, no me gusta etiquetar, pero yo dejo que los demás se expresen. ¿Es desarrollo personal, es autoayuda? Digo, sí, como quieras llamarlo, pero yo sé lo que es, no es nada de eso. No es nada de eso, es mi experiencia y cómo percibo la realidad, que es lo que voy a invitar que ustedes hagan, que la perciban desde otro punto de vista. Cuando la perciben desde otro punto de vista, que tampoco es un punto de vista, es con conciencia, no hace falta nada, no hace falta hacer nada, porque ya están percibiendo por encima. Entonces hay una cosa que quiero explicar, lo que es la conciencia. Es decir, tenemos inteligencia y tenemos un montón de habilidades y lo que sea, pero yo voy a hacer un ejemplo que me lo he inventado yo para mis charlas y me viene muy bien para explicar. Es decir, yo con la inteligencia yo puedo entender un montón de cosas, pero siempre nos estamos retroalimentando, porque yo estoy viendo algo que ya yo tengo dentro.
Con lo cual me reafirmo en lo que yo creo. Entonces, la conciencia es una percepción que se sale del cuerpo y se sale del entorno. Es lo que llaman el observador y todas estas historias. Entonces yo pongo este ejemplo. Imaginémonos un niño de 18 meses o de 12 meses, un niño muy chiquitito, que está en el parque, está con un adulto, con su padre o su madre, y este niño pues es muy chiquitito, está jugando con su juguete, y viene uno un poquito mayor, le tira del pelo y le quita el juguete. En ese momento ese niño coge una rabieta. En la realidad en ese momento para ese niño es eso. Es decir, el niño es el ejemplo de la conciencia que estamos teniendo ahora, que yo la veo como una conciencia, lo llamo como conciencia de escasez, es una conciencia inferior. Es decir, como lo que llaman estar dormidos. Es la representación, por eso lo quiero explicar con lo del niño, de lo que está ocurriendo ahora. Entonces el niño llora, patalea, porque se ve incluso que lo van a matar, que se puede morir por eso. El otro le ha quitado el juguete, su integridad física está en peligro y le han tirado del pelo. Pero el padre, que es la representación de la conciencia que yo invito a que tengan, la superior, se está riendo, porque sabe que eso es parte de la vida y que no está ocurriendo nada. No está ocurriendo nada. Entonces están en el mismo escenario, pero están sintiendo y percibiendo diferentes realidades. Entonces, el niño sería, para que encapsulen, por así decirlo, lo que acabo de decir, sería la conciencia que tenemos ahora las personas, y la conciencia del padre sería la que yo invito ahora que tengan, que es salirse del entorno, una conciencia superior. Ese niño cuando crece, imagínense que esto se ha grabado en un vídeo, ¿no? Lo ve, incluso es que él no se siente identificado. El niño crece, le enseñan eso y dice, mira qué llorón eras, que no sé qué, llorabas por todo, no sé qué. Él se ríe de eso, pero en el momento que le estaba ocurriendo, no veía, nada más que veía sufrimiento. Es lo que nos pasa a nosotros, cuando estamos encerrados, que es lo que nos pasa ahora, tenemos que salir e intentar ver la película como la que ve ese niño de adulto, para entender que hay otra realidad, hay otra percepción por encima y que esto realmente es como si no estuviera ocurriendo. Y yo digo, si nosotros creamos la realidad, vamos a aceptarlo, porque eso después se entiende, pero primero hay que aceptarlo, después se entenderá y después se integra. Si aceptamos porque además ya realmente a mí me gusta que la ciencia pues vaya, como se dice, experimentando esto, lo vaya demostrando, porque es una ayuda, pero la ciencia es otro lector de la realidad que no nos hace falta, quizás hasta nos pone peros para que sigamos el camino. Pero a mí me gusta decir esto porque para quien, pero ¿esta quién? ¿Por qué dice esto? Bueno, pues la ciencia es alguien con una bata blanca que tiene no me río por esto, pero es verdad, tiene una aceptación mundial y social. Si ya se dice por la ciencia, pues ya vale, ya lo aceptamos todos. La ciencia ya lo dice, creamos la realidad. ¿Cómo la creamos? Por las creencias. Entonces yo digo, si yo creo la realidad con mis creencias, significa que la realidad que veo es una creencia. Y esto es muy difícil entenderlo. Pero la realidad que vemos es una creencia, no es real. Es una creencia de la realidad. Entonces hay gente que me decía, pero bueno, tú estás viendo el mismo árbol que yo. Y digo, vale, sí, es verdad, el árbol es así, lo podemos medir y tal, pero yo puedo estar percibiendo otra cosa. Y esa es la conciencia. Y esa es la creencia que yo tengo también sobre la realidad. ¿Vale? Entonces vamos a quedarnos con lo porque lo seguiré diciendo en la charla, sobre el concepto de la conciencia a estos niveles, como estamos ahora, que es la del niño, la que se cree que se va a morir dentro de un minuto porque le ha pasado lo que le ha pasado, y la del padre, como en la conciencia superior, que está percibiendo y no está ocurriendo nada. O la del niño de mayor, cuando ve eso grabado en un vídeo y no se siente identificado con eso, y le ha ocurrido a él. Vale, entonces vamos a ver. ¿Hasta dónde somos responsables de nuestra realidad? Pues con lo que acabo de decir, somos responsables de todo, porque además lo han dicho, es decir, estamos conectados a un nivel pues infinito o lo que sea, pero estamos conectados, aunque no nos hace falta preocuparnos por lo que pasa en las antípodas. Yo me tengo que preocupar por lo que me pasa a mí ahora. Si cada persona se preocupara o se ocupara de sí mismo, no haría falta ni el voluntariado, ni las ONG, no haría falta nada. Pero cada persona se tiene que ocupar de donde está. Por eso somos responsables también de la realidad, no solo de la que tenemos aquí, sino la que ocurre en la otra parte del mundo. Bueno,
Aquí quiero decir que yo me puse a investigar y empecé, no presten atención a esto, yo iré diciendo cosas, iré señalando. Empecé a leer mucho, me volví loca con el concepto de la creación de la realidad, me encantó, hasta que empecé a tener un montón de conflictos, porque cuando era una cosa, el otro decía otra, no entendía, no sé qué. Bueno, llegó un momento que esto fue, me parece que en el 2010 o 2011, que dejé de leer. Dije, a la porra. Tenía un estrés, porque al final unas tarjetas por aquí, ahora no sé si medito, ahora tengo que respirar. Digo, era un estrés, sí, horroroso. Y digo, esto no puede ser normal. Que yo, ¿sabes? Que me salga un loco a estar peor. Entonces cogí y digo, dejo todo, dejé de leer. Y desde aquel entonces no he vuelto a leer ni a hacer nada. ¿Por qué? Porque ahí fui coherente. Yo en mi libro, en Cambio de Realidad, digo, lo dedico a los encontradores. Esto es un juego de palabras, pero el lenguaje es muy preciso y a mí me encanta utilizar el lenguaje y cada vez más para definir lo que quiero decir. Si yo estoy buscando, yo soy una buscadora y seguiré buscando. Cuando yo digo quiero encontrar, encuentro. Y hay miles de buscadores, los tengo alrededor todos, que sigan buscando, pero el que quiere encontrar se para, se rinde y encuentra. Entonces yo ahí, ese fue mi momento cuando yo dije, a la porra, yo no voy a leer más ni este, ni el otro, ni lo que venga, porque cada vez había más. Digo, me estoy haciendo una consumidora. Y me di cuenta. ¿Por qué? Porque tenía interés, porque quería saber. Y entonces fue cuando, curiosamente, empezaron a venirme, pues, clics. Yo lo llamo clics, que es como que tienes la información allí, jaja, tal, hasta cling, y se van como conectando. Empecé a tener ajustes que yo decía, bueno, esto es increíble, pero además cosas lógicas que caían por su propio peso, digo, como no lo he visto antes, empecé a tener, era eso, finales del 2010, principios de enero del 2011, y fue cuando me di cuenta, digo, tengo que apuntar todo esto, era demasiada información, demasiada, pero de lo que yo, es decir, todo lo que yo sabía empezó a tener un sentido, a cuadrarse. Y entonces por eso yo llamo el desaprendizaje, porque actualmente veo la gente de mi entorno, veo mucha gente que se ha metido en el mundo, vamos a ver, en la búsqueda espiritual, ya lo saben. Entonces, tienen demasiado bagaje. Y ahora quiero explicar una cosa, el por qué. El por qué quiero decir que esto tampoco es el camino para mí. Yo tengo que hablar con firmeza y determinación, lo mío, lo que yo sé. No puedo decir, es que no. Pues cada uno es decir, pueden estar no de acuerdo conmigo, pero yo tengo que hablar con firmeza. Para mí no es el camino tampoco eso. El cerebro, por decir algo, el cerebro tiene sus cajones, entonces ahí está puesto todo metido, la memoria, la programación social, en los conceptos de las cosas y el conocimiento, información. Por eso yo pongo el conocimiento sí que ocupa lugar. Porque esas cosas que nos decían, que ahí mi madre decía cuando yo era pequeña, el conocimiento no ocupa lugar, yo no lo entendía, digo, ¿y para qué estudio? Si no ocupa lugar, yo creía que eso era malo. No, sí, no lo entendía, digo, qué tontería, pero evidentemente dice, no ocupa lugar, es más, tenemos demasiado conocimiento. Y si fuera por el conocimiento que tenemos, ya seríamos todos felices. El conocimiento no ha servido para nada. El conocimiento, si yo soy ingeniero, pues tendré que saber lo que hago. Si yo soy médico, pues tendré que tener mi conocimiento. Pero para ser felices, para llevar tu vida, para entender otras cosas, no hace falta el conocimiento. Es más, es contradictorio. ¿Por qué? Porque ocupa un lugar y la información. Cada vez tenemos más información, lo de las redes y tal, pues ya saben, cada vez más. Entonces, para mi gusto, ocupa lugar porque todo lo que tenemos dentro tiene una propiedad, que yo no sé lo que es, pero yo la uso, propiedad electromagnética. Es decir, tiende el cerebro, todo lo que tú tienes, a atraer conocimiento similar. Y encima, no solo similar, tiende a atraer un conocimiento contrario, para que tú te reafirmes en el que tienes, que realmente no es contrario. Al final atiende al mismo concepto, después lo veremos. Pero es como decir, esta comida es mala, ahora me voy a pasar este tipo de comida. Empiezas a tener una serie de experiencias que te dan la razón para afirmarte que tú estás comiendo ahora bien y que estás haciendo algo bueno. Pero es que te viene lo contrario, te viene, fíjate que bien lo he hecho porque ahora esta otra comida que he dejado pues es tóxica, se ha descubierto que no sé qué, Pepito de América y no sé qué, y te reafirmas en tu conocimiento y realmente estás dando vueltas, porque en la realidad lo único que hemos hecho en la historia es dar vueltas, evolución como evolución yo no la veo. Es decir, ha habido una evolución, pero por medio de ciertos personajes que se han inspirado y que han entendido otras cosas, han cogido del campo, ahora explico lo que es el campo,
que es de lo que pertenecemos todos, la energía universal, se han inspirado y han hecho dar pasos al ser humano. Pero no hemos evolucionado, ¿no? Tecnológicamente, ahora tenemos lavadora. Es como decir, sí, es que ahora vivimos mejor, tenemos electrodomésticos y tal, pero tenemos problemas que nuestros tatarabuelos no tenían. Es decir, ¿qué es la evolución? Entonces, yo no veo que el ser humano tenga una evolución. El ser humano viene en un momento dado de la historia a representar su obra. Esto es una obra de teatro. Y es como si ¿dónde me meto? ¿En la Edad Media o me meto en el siglo XX? Pues voy a estar mejor en el siglo XX para representar mi personaje. Y me meto en esta. Pero no hay una evolución. La evolución implica aprendizaje. Y yo tampoco creo en el aprendizaje. Creo en que aquí vinimos a recordar quiénes somos, a hacer una vuelta atrás, una vuelta a casa. Entonces, el conocimiento pues nos viene bien, ¿no? Tenemos que evolucionar, tenemos que saber más y tal. Y yo he visto que es contradictorio. Y cuidado, yo era una persona que leía un montón, me encantaba, tal. Y esto fue muy aburrido para mí. Digo, ay, ahora no fue como un momento en que te tienes que retirar, en que no puedes hablar con la gente porque estás más antipática. Y yo digo, ay, no dejé de ver a mis amigas porque ya veía a todo el mundo que hablaban de tonterías. Entonces yo estaba antipática. Y me molestaban los comentarios de los demás. Entonces pasé por 3 etapas. Primero, por molestarme, y me encantaba decir lo que yo sabía y tal, y crear conflictos, me encantaba discutir. Después pasé por la etapa de que seguían diciendo la gente tonterías, para mí, según yo, pero que ya entendía dónde estaban ellos y dónde estaba yo. Y la tercera etapa es que donde estoy, que nadie me cuenta nada. No me entero de nada. Y esto ocurre, y sigo teniendo el mismo entorno, no he viajado, no me he ido a ningún lado, pero nadie me cuenta tonterías. Y cuando me cuentan tonterías, respiro y hago lo Ho'oponopono. Digo, perdón, porque digo, estoy bajándome, me estoy desconectando, no sé si conoce la técnica de los Ho'oponopono, pero bueno, después si me da tiempo lo comento, pero digo, lo siento, perdón, tal, porque yo estoy colaborando a que esta persona diga esta estupidez, ¿sabe? Entonces yo me lo hago, y esto lo hago a diario, es lo único que hago. Vale, entonces, yo pongo el conocimiento, sí ocupa lugar, en cambio la conciencia no ocupa lugar, porque cuando tú tienes conciencia no te hace falta conocimiento. Después lo explicaré por qué. A ver, que no se me... Vale, entonces el desaprendizaje, ¿a qué voy? Que hice el camino al revés. Empecé a quitarme, bueno, te lo quitas de golpe. Es decir, no intentaba decir, ay, esto que acabo de aprender lo dijo Pepito, es de la escuela de tal. Digo, es que no quiero atender a eso. Esto que acabo de entender, lo acabo de entender. Y punto. Entonces empecé el camino al revés. Y aquí empiezo a decir lo que es cambio de realidad. Yo todo esto me lo he inventado para ¿qué? Poderlo transmitir a las personas. Lo que yo cuento no tiene por qué ser así. Pero yo me he inventado, yo percibo la civilización nuestra, civilización, la Tierra, el universo, la galaxia, como lo quieran llamar, lo que pertenece a lo que nosotros sabemos, nuestra civilización, la Tierra, como un cuarto, una caja, un cuarto con sus limitaciones. ¿Por qué? Porque aquí venimos con unas leyes físicas, aquí estamos limitados. Si yo me tiro por aquí me caigo. Tenemos unas limitaciones que son las leyes físicas, lo que sea. Entonces vivimos en este cuarto. Y la historia del cuarto es que el conocimiento lo único que ha hecho es describir el cuarto. Miras arriba, miras abajo, tal, estamos describiendo el cuarto, evolucionando, sí, mira tal. El arte, la ciencia, nuestro lector de la realidad ahora mismo es la ciencia. En otra época fue la religión. Ahora es la ciencia, y cuando digo ciencia no me refiero a física solo ni a medicina, sino a alguien que sea reconocido. Si ahora yo no soy reconocida, pero dentro de un año, sí, mira lo que dice esta mujer, yo seré ciencia. Es así, yo seré ciencia. Igual. Y no me tienen que hacer caso, ni a mí ni a nadie. Entonces, nuestro lector de la realidad es que es verdad, es la ciencia ahora mismo. Entonces, lo que es increíble es que haya personas que digan, no, es que tenemos el poder de todo. Es que creamos la realidad. Y después estén viendo el último vídeo de YouTube de la última persona científica que dice, no, esa persona no lo ha entendido todavía, tiene conflicto, no lo ha entendido, pues por eso está viendo el vídeo, hasta que lo entienda o hasta que quiera encontrar. Esta persona sigue siendo una buscadora. Es respetar, o sea, cada persona tiene su proceso, si quiere tenerlo, y tiene su vida. Entonces, ¿por qué pongo lo de salir del cuarto? Cuando tú tienes conciencia, cuando tú has empezado a entender, lo voy llevando a ustedes poquito a poco para después explicarlo lo que es la percepción superior. Imagínense lo que este señor, el adulto, cuando el niño de mayor está viendo ese vídeo, cuando tú tienes una conciencia y puedes ver esto desde fuera, tú te sales del cuarto, estás empezando a ver el cuarto, estás empezando a ver la Tierra desde otro punto de vista. ¿Qué pasa? Que hay gente, no sé si han leído El poder de la hora de Eckhart Tolle,
Bueno, es un señor que le vino de repente como un shock, por así decirlo, como un despertar de la conciencia de repente, que también puede ocurrir, pero que no es deseable. Y se pegó 2 años de mendigo en un banco en Londres. En ese momento era que él no sabía, él había salido, no sabía cómo traer esto a la tierra. Esto es mi interpretación, no es que él lo haya dicho. Él cuenta lo del mendigo. No sé si lo ha dicho, pero yo lo interpreto así. Entonces estuvo esos 2 años como estoy viendo, no sabía traerlo a la tierra. Y imagino que habrá gente hasta que se muere o se suicida, porque no saben cómo traer esto aquí. Entonces, no nos hacemos un favor si empezamos a entender esto y nos vamos al tibio y nos ponemos a mirar un punto. Al decir, aquí venimos con unas cosas que hacer, unas tareas, unos personajes que podemos interpretar, y hay que saberlo, hay que volver a entrar para saber aplicarlo. Y si no, pues si te quedas ahí, te quedas pululando, que hay gente que se queda, es decir, con un porcentaje, como digo yo, del ser superior al porcentaje del ego, que después explicaré lo que es. Entonces no saben cómo aplicarlo, se hacen a lo mejor antipáticos o tal, o todo el día meditando. No es eso. Tú no has venido, vete a otra realidad. Hay otras realidades en el mundo, no físicas, que puedes estar haciendo eso. Aquí hemos venido a experimentar la materia y a experimentar los sentidos físicos. Entonces, esto es lo complicado. Salir y volver a entrar para poderlo aplicar. Y eso es lo que cada uno tiene que saber hacer, porque nadie lo va a decir, ni un gurú, ni nada. Eso es lo que cada uno tiene que, cuando le ocurra esto, porque no le ocurra a todo el mundo ahora, saberlo aplicar en la vida diaria. Entonces, aquí lo pongo, debemos saber expresar nuestra sabiduría, porque lo que tú entiendes con la conciencia es sabiduría, no es conocimiento. Es la palabra que yo utilizo para diferenciar. Desde nuestra agresividad natural. La agresividad natural yo la entiendo como la actitud, el personaje, digamos, eso con lo que te estás tú identificando aquí en la Tierra en el momento dado. Entonces, todos los problemas que tenemos es porque no sabemos expresar nuestra agresividad natural. Es decir, el qué somos como personas y también como hombres y como mujeres. Por eso hay muchos problemas a esos niveles. Yo he escrito un cuaderno, tengo 2 cuadernos escritos, pero que solo se ofrecen por ebook. Y uno es, ¿por qué no funcionan las parejas? Y el subtítulo es la relación entre la pareja y la elevación de la conciencia. Pues ¿por qué? Porque no nos expresamos como hombres o como mujeres por medio de la pareja. Nuestra agresividad natural está allí condicionada. La fidelidad es un concepto. La fidelidad no existe, es un concepto que aceptamos y es antinatural. Y me pueden entender, es antinatural y es el primer concepto que aceptamos cuando tenemos pareja. Parece que firmamos un contrato. Entonces, no podemos realizarnos al 100% con pareja. Alguien me dijo, es que hay parejas liberales. Digo, pues entonces que no es una pareja. No nos engañemos, no es la pareja como lo entendemos. No es que esté en contra de la pareja, estoy intentando dar fluir. Tú no te puedes expresar, no digo solo sexualmente, digo como persona a un 100% en un entorno de pareja. ¿Vale? Entonces, por eso digo que tenemos que saber traer esto a la tierra y poderlo expresar sin molestar a otro. Si estás en la pareja y haces ciertas cosas, estás ya molestando a otro, hay conflictos. Lo que hay es que diluir el concepto. Ahora voy a hablar de eso. ¿Qué es un concepto? Bueno, cuando nosotros venimos a la Tierra, nosotros somos conciencia, venimos de un campo que es que esto ya está más que demostrado por la ciencia, uno lo llaman campo cuántico, de la matriz divina, el no sé qué, el universo, la mente universal, lo que sea, o la sustancia, lo que sea. Yo le he puesto mi libro campo porque me pareció lo más adecuado, es un espacio, que tampoco es un espacio. Yo después lo voy a dibujar como un espacio. Entonces, en ese campo ahí todo es energía. Si al final entiendes que todo es lo mismo, en esa energía la tenemos nosotros dentro, es decir, nosotros pertenecemos al campo y el campo pertenece a nosotros. Y esa energía cuando confluyen, esto también es inventado por mí, es para yo poderlo explicar, cuando confluyen ciertos puntos de conciencia, porque la energía está llena de conciencia, la conciencia, si la vida existe, cuando la conciencia se da cuenta que existe. Esto para mí fue muy importante darme cuenta, entenderlo, porque me di cuenta de la creación. El Big Bang, el Big Bang y tal, dejémoslos para la ciencia. Esto es que, a mí qué me importa que haya habido un Big Bang. No,
yo tengo que entender esto a este nivel. Yo cuando me di cuenta que un punto de conciencia se miraba a sí mismo y creaba exponencialmente la realidad, fue cuando me di cuenta de todo. Porque es decir, nosotros somos conciencia. El campo está lleno de puntos de conciencia. Cuando se miran al espejo, como cuando un niño de repente se mira y se da cuenta que quién es, un niño pequeñito, ya está creando, es el número 2. La creación es un número 2. Y esto es lo que ha pasado creando la Tierra. ¿Por qué se creó la Tierra? Pues porque conciencias de la energía, ciertas conciencias, pues como si se pusieran de acuerdo, o fue una que dijo, vamos a experimentar la materia en 3 dimensiones. Entonces se creó toda esta historia, porque hay otras realidades en las que no hay materia, en las que hay otras historias que no podemos ni concebir con nuestra mente, porque nosotros tenemos que concebir alto, bajo, grande, pequeño y tal. Pero bueno, experimentar la materia, ¿con qué fin? Pues a lo mejor con ser felices o reconocernos, o no lo sé, cada uno, eso es una pregunta abierta, entenderá con qué fin hemos venido aquí. Pero la conciencia vino a experimentar la materia, vino desde el campo y viene aquí. Entonces, para experimentar la materia, resulta que necesitábamos conceptos, porque eso ya es un concepto, experimentar la materia. La materia ya es un concepto. ¿Qué es un concepto para mí? También puede llamarse creencia, pero yo lo prefiero diferenciar. Concepto es una idea. En la vida, la Tierra es una obra de teatro. Me gusta mucho el rollo de la obra de teatro porque es muy gráfica. Una obra de teatro, uno no viene aquí los actores y se viste cada uno a su manera. Hay un porqué, hay una idea. Pues mira, vamos a representar tal cosa. Pues esa idea con la que vinimos a la Tierra. Entonces, esa idea es el concepto. No se puede tocar, pero está generando nuestra realidad. Porque de los conceptos salen las creencias. Y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta porque como parece que existen las creencias, no existen, existen como conceptos. Entonces ahora voy, para que lo entiendan, para poderme yo explicar mejor, voy a poner un ejemplo con algo muy común. De las creencias. Esto fue una cosa a la que yo llegué porque yo con las creencias tenía muchos conflictos. Las creencias que era la realidad, digo, uy, pero hay creencias opuestas, pues que era la realidad. Me empecé a dar cuenta de un montón de cosas. Vamos a suponer la persona A. La persona A cree en Dios. Que después también quiero explicar una cosa. Las creencias por sí solas no generan la realidad, generan la creencia que realmente vives. Porque, por ejemplo, hay gente que dice, a lo mejor ahora no, pero hace tiempo sí. ¿Crees en Dios? Y dice, sí, pero porque a lo mejor quedaba bien, porque le han dado una educación religiosa, pero no le importa a Dios. No, sí, yo sí creo en Dios, creo que hay algo. A esa persona no está creando la realidad según esta creencia. En cambio, una que dice, creo en Dios porque realmente cree en Dios, porque reza, por lo que sea, esa persona está experimentando a Dios. La creencia es experiencia. Con lo cual, al experimentar a Dios, ver a Dios es que existe para esa persona. Existe en su vida. Entonces, a lo que voy, cuando digo cree en Dios, es que una persona que ha experimentado a Dios. Entonces, esta persona dice, cree en Dios, y esta dice, yo no creo en Dios. Entonces, ante nosotros, ante el mismo momento histórico, nos conocemos las dos personas y parece que son creencias opuestas. Entonces, de esto ha dado lugar, esto se puede, como se dice, se puede aplicar a cualquier cosa en la vida. Pongo este ejemplo, a política, economía, a todo. Creo en Dios, no creo en Dios, pues somos diferentes. Y a lo mejor uno se siente más inteligente que el otro y tal. Y lo que no se dan cuenta, ninguno de los dos, lo que no nos damos cuenta porque no tenemos la conciencia elevada, es que los dos están hablando de lo mismo. Porque lo que no han visto, las dos creencias son iguales, porque atienden al mismo concepto. Este es el problema de la humanidad. Las creencias son opuestas, pero son iguales, porque el concepto es la existencia de Dios. Es decir, cuando entiendes que el concepto que está detrás de esto es, estamos hablando de la existencia de Dios, no estamos diciendo, ¿existe Dios? No. Lo damos por sentado el concepto, cuidado, la existencia de Dios. Cuando tú has entendido esto, cuando llegas aquí y alguien te pregunta, oye, ¿tú crees en Dios? Es que no puedes decir sí o no, te quedas, ¿le vas a explicar esto? ¿Tomando un café con alguien? No, claro, pero esto lo tienes que llevar, es cuando te preguntan cualquier cosa, cuando llegas al concepto origen, no tienes tema de conversación, no puedes, porque has entendido el concepto. Este concepto existe porque estamos en la Tierra y porque hemos venido
a vivir según un concepto. Y en este momento, pues a lo mejor este no es tan importante, pero en otra época sí lo fue, sí sigue siéndolo. Dentro de X años a lo mejor no. Pero imagínense la de cosas, por ejemplo, la salud y enfermedad. Me hacía gracia, las creencias que eran la realidad, sí, pero es que todos creemos en la salud y creemos al mismo tiempo en la enfermedad. ¿Qué es que estás experimentando? Realmente es el mismo concepto. Para yo decir hay salud, estoy creando la enfermedad. Si no existiera la enfermedad, no existiría el término salud. Si no existiera que yo me encuentro mal, yo no puedo decir que me encuentro bien. Siempre estamos creando los opuestos. Entonces, por ejemplo, las creencias de salud y enfermedad, el concepto origen a lo mejor sería en la imperfección del cuerpo. Creemos que el cuerpo es imperfecto, que como no lo miremos se va por otro lado. ¿Qué tal? Otra mentira, es un concepto. Es otra mentira. Entonces, cualquier medicina, ahora se critica mucho la medicina tradicional. Se está criticando, tal. Y entonces se habla de la medicina alternativa. Y digo yo, no estamos yendo al concepto, estamos cambiando una cosa por otra. La medicina alternativa, pero no vamos a erradicar la enfermedad porque no estamos yendo al concepto de que el cuerpo es perfecto, o casi perfecto, pero viene aquí no para enfermarse. La enfermedad es una posibilidad más, como tantas cosas, pero no viene para enfermarse. Entonces, como no hemos entendido el concepto, origen que ha creado lo de la salud y enfermedad, me da igual que la medicina sea naturópata, que sea de para arriba, para abajo, que el Señor tenga túnica o que te tomes una planta. No lo hemos entendido. Claro, entonces yo veo, por ejemplo, veo mucho en el Facebook y digo, ¿cómo se puede explicar esto? Todavía las personas no lo entienden. Veo gente que dice, queremos la realidad, el poder que tenemos, pero al mismo tiempo está diciendo, esto es bueno para esto. ¿No se están dando cuenta? Otra cosa es que diga, yo me voy a tomar una aspirina porque me duele la cabeza, voy a ir a un médico porque me ocurre esto, pero yo dentro ya tengo la fortaleza, eso es un trabajo personal de cada uno, de que yo estoy utilizando eso como herramienta porque todos ustedes creen en eso y me apoyo en el inconsciente colectivo, que el inconsciente no tiene nada, consciente colectivo, me apoyo, porque a lo mejor yo sola lo que me está pasando es muy fuerte y tiene una etiqueta que todos creemos, entonces digo, me voy a apoyar, pero yo esto no lo creo. Digamos, por ejemplo, cambios de creencias, como se dice, bruscos. Estamos en la selva, nos pasa algo, estamos en una enfermedad o tenemos un accidente, viene un chamán y se pone a hacer ritos y hablar sus cosas. En ese momento tú estás asustado y te quieres curar, cambias tu creencia, tu sistema de creencias y entras en el sistema de creencias del chamán. Es así, porque por urgencia lo tienes que hacer. Y te metes en el sistema de creencias de manera inconsciente del chamán. Luego, claro, después vienes aquí a Europa y a lo mejor dices, qué bueno lo que me hicieron. No, si da igual que te hiciera eso, tú te tenías que salvar, da igual que viniera el chamán que viniera uno que no era médico. Te tenías que salvar, pero tú cambias el sistema de creencias, crees. Entonces, las creencias hay que utilizarlas como herramientas, como palancas, no que nos dominen. Entonces, bueno, ya he explicado los dos ingredientes para crear la realidad, la gran obra. Esto es muy importante porque van a entender con esto muchas cosas que les pasa. Vamos a ver, yo divido hasta ahora, y yo creo que todavía seguimos viviendo en una conciencia menor, en lo que he dicho, lo de la conciencia del niño, la conciencia dormida, que yo lo estoy pasando mal aquí, pero yo no lo puedo mirar desde fuera. Estamos viviendo así. Lo llamo también conciencia de escasez, pero para entenderme, conciencia inferior, menor. Y esta es la realidad que creas con la conciencia menor. Es la realidad que estamos viendo. Para mí la realidad se crea con dos ingredientes que al final es uno, pero lo tengo que dividir en dos, la emoción y las creencias. La emoción la voy a definir. Aunque en los libros digo llamo emoción a todo, llamo a miedo, a preocupación, pero ahora para poderlo explicar voy a explicarlo de esta manera. La emoción es una fuerza que está conectada incluso con el campo de donde venimos, una fuerza. Olvídense de los sentimientos, es la emoción, es una fuerza, es una actitud, es una energía. Y por ponerla a un lugar del cuerpo, porque yo tampoco creo en mente, al final es todo lo mismo, pasa que para explicarlo tenemos que partirlo, para después volverlo a poner. Yo lo pongo en la parte baja, que además habla de los chakras, es por la parte del ombligo donde está nuestra pasión, nuestra agresividad natural, en la parte baja del cuerpo. Esta emoción, en el campo, en ese sitio donde está lleno de energía y tal, la llaman, bueno, los místicos la han llamado amor. A mí no me gusta llamar amor, yo lo llamo la fuerza altamente creadora hacia adelante.
porque es una fuerza y cuando conectas es que no es el amor terrenal que conocemos. Entonces no me gusta llamarlo amor porque por amor también la gente se ha matado. Y además el amor que tenemos aquí, el amor terrenal para los hijos, parejas o lo que sea, yo creo que es una especie de algo que tenemos para recordar de dónde venimos también. Pero esto es mucho más fuerte. Esto que tenemos, y lo tenemos, pero no nos damos cuenta. Entonces, esta emoción, la palabra emoción viene etimológicamente como origen de movimiento. La emoción tiene que moverse. Es decir, sin emoción no hay vida. No hay vida, no puede, por lo menos en la Tierra. Yo no sé otras realidades porque no he estado o no me acuerdo. Pero aquí necesitamos la emoción para vivir. Estamos creando la realidad a través de una emoción. Pero ¿cómo se crea la realidad o cómo la estamos creando hasta hoy con esta conciencia inferior, como digo yo? Es decir, ¿cuáles son los dos ingredientes? La emoción necesita, no lo necesita, hasta ahora hemos vivido así, de una creencia para hacerse una forma. Entonces, voy a poner un ejemplo. Yo cojo y digo, estoy preocupada, no. Yo digo, el mes que viene es que no voy a tener un duro, tengo un problema de dinero y me empiezo a preocupar. Entonces, porque veo el escenario, y es un escenario real para la conciencia menor, para el niño. Pero realmente lo que tienes que decir es que yo creo que tengo un problema, pero ese problema no existe. Ese es el cambio. Entonces yo digo, no puedo, es decir, realmente no puedo pagar el mes que viene esto, tengo este problema. La emoción sube arriba, ¿en qué se crea? Coge la creencia, la hace una forma. Es como si se enquistara, ¿no? ¿Y qué creas? Pues sentimientos de preocupación, miedo, etcétera, etcétera. Y crea esos sentimientos y ya está. Entonces tú realmente después te retroalimentas. Más preocupado estás, más real es tu problema. Lo que hay que hacer es... Lo que pasa es que esto parece una tontería, pero es eso, es que no hay que hacer nada más, sino decir, hay un problema tal, es que este problema no existe. ¿Por qué? Porque yo me veo como si yo fuera, esto hay que trabajarlo, esto no es teoría, esto lo hago yo. Me veo como si fuera el niño de mayor que está viendo el vídeo y en el momento que lloraba se le iba al mundo, pero en ese momento se está hasta riendo, pues te vas fuera y estás viendo que no pasa nada. Y hay gente que dirá, pero tú eres tonta y ¿cómo vas a conseguir el dinero? Por ejemplo, en el caso de que fuera ese el problema. Digo, no sé, pero es que no existe, esto es irreal. Y hay que acceder. ¿Cómo se accede? Queriendo acceder. Es que no hay que ponerse a cuatro patas, con perdón, como digo yo, ni hacer esto. No hay que hacer nada. Sino respirando y creyendo en esto, se accede fuera y se acepta ese estado como que esto es lo que hay. Y no dar emoción. Al no subir la emoción, no creas preocupación. Evidentemente no se hace de una vez, te vuelve a venir tal, otra vez vuelves a hacer el proceso. Hasta que cada vez vaya perdiendo fuerza y llega un momento en que estas situaciones siguen ocurriendo, pero muy esporádicamente. Y te acuerdas, venga, esto no está ocurriendo, y vuelves a salirte fuera. Y empiezas a vivir un poquito en la magia. Y cuando la gente te pregunta si tú no puedes decir nada, no hay ningún problema, pero la gente piensa, estás tonta, pasas de todo, y es todo lo contrario. Estás viviendo desde fuera, desde el observador, la conciencia superior. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que esta es la realidad, que como juntamos la emoción, le damos la fuerza a la creencia que estamos teniendo de que tenemos un problema, resulta que se crea la forma, se crea la realidad, es decir, lo que te va a ocurrir, que no tienes un duro, te ocurre, ¿eh? Y como te ha ocurrido, te reafirmas y te vuelve a ocurrir otra cosa en tu vida. Siempre estamos repitiendo patrones. Entonces, para evitar esto es lo que yo llamo la coherencia. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros, aquí estamos, este es el nuevo, es decir, la nueva forma de vivir en el nuevo paradigma. Hay mucha gente que está como en el puente, que está aquí, pero que muchas veces se va todavía allí. Es como para coger fuerza y dice, mira, todavía esto no me está saliendo del todo bien, tal. Vale, pero es esta. ¿A qué me refiero? A que todo lo que ocurre, como es una creencia de la realidad, tú lo tienes que ver como una creencia y no creértelo. Entonces, cuando tú, por ejemplo, en el mismo ejemplo, tengo un problema de dinero, cuando realmente sientes, pero ¿qué es eso? Lo tienes con toda la fuerza del mundo, sentir que es que no tienes ningún problema, es que lo sientes, no tienes ningún problema y que se va a solucionar sin poner una manera, no hay que poner un cómo a las cosas, porque ya se encargarán las cosas de solucionarse. Si pones un cómo, estás rechazando los otros caminos.
Entonces tú dices, si tú sientes realmente, por ejemplo, no tengo un duro, pero sientes que lo tienes y puede pasar, es como el que está enfermo siente la salud, realmente la emoción no encuentra una creencia para formar la forma, no la encuentra. Tú has conectado con el campo, estás sintiendo, entonces se convierte en un sentimiento en el corazón y crea lo que tú estás sintiendo y ocurre. Pasa que a las personas lo que nos cuesta es sentir eso. Digo, esta es la nueva manera en la que vamos a vivir. Y estamos en un puente, hay personas que están ahí, vamos, al 100%, y no, pero bueno, en un puente que hay veces que sí, esto me ha pasado, pero no me lo creo del todo, no lo creemos. No nos lo creemos porque es como magia. Pero todo lo que puedas percibir y sentir ocurre, y encima está, es decir, ocurre incluso más rápidamente que de la otra manera. De esta manera es la realidad que tú ves y esta es la que tú quieres. Porque después ya no es, esto no es reacción, es decir, no es que reacciones a un problema, es que después creas esos sentimientos para crear tu realidad. Pues ahora quiero tal, si lo puedes sentir, existe, si no lo puedes sentir, no existe. Yo tengo un blog que se llama el blog de Rebeca, me parece que lo puse en el blog o en el Facebook, no me acuerdo, y dije que además ese post, ¿cómo se dice? Se pasó como 1000 y pico, digo yo, el post que más se ha extendido, 1500 veces, y dije, está todo al revés. Las personas, es decir, deseamos lo que sentimos, creemos que sentimos algo, porque creemos que sentimos algo y lo deseamos. Y es al revés, es decir, lo deseo. Y ahora explicaré, ahora se darán cuenta por qué el deseo no crea la realidad, crea lo contrario. Porque si yo estoy deseando algo, vamos a ver, yo estoy deseando desde la carencia. Yo voy a tener más carencia, si yo deseo más dinero, estoy deseando desde la pobreza. Por eso estamos viviendo al revés, por eso el cambio de realidad se llama todos al revés. Lo que tengo que hacer es sentir lo que deseo. Entonces, yo deseo dinero, mucho dinero, deseo tal cantidad, o irme de viaje, me lo llevo dentro y si lo siento, me duermo, porque ocurrirá. Lo tengo que traer y vivir según eso, pero creértelo. Coger ese personaje y creerte eso en realidad y vivir según ese sentimiento. Ahí es cuando se manifiesta y la gente está con historias, desear con frases afirmativas, que si no sé qué o tal, y no les sale, tiene más conflictos, porque están deseando desde el conflicto, porque no sabemos utilizar la energía, no sabemos cómo funciona lo del campo, que lo iremos viendo. Entonces, aquí voy a explicar una cosa muy importante, que es una cosa que está ocurriendo. Esto es consecuencia de lo que acabo de decir, la realidad es esa, yo veo la realidad, como yo la veo, yo creo en esa realidad. O al revés, porque todo es lo mismo, es un círculo. Como yo creo tal cosa, yo lo veo. Es lo mismo. Entonces, bueno, voy a pasar estas dos, porque voy a hablar de esto tal. Ya he hablado, cambiando la percepción, cómo cambiamos el entorno, cambiando la percepción, que es salirte, cambias la percepción del entorno. Está ocurriendo lo mismo, pero tú lo ves como una película. Además, tú te dices, es muy, muy bueno decirse, esto no es real, yo estoy viéndolo desde una cámara, hay que decírselo. Y no dando emoción también. Está pasando algo que no te gusta, tú no das emoción, intentas respirar y no dar emoción, que es cambiar la actitud. Aquí voy a explicar cómo funciona la energía en el campo, para explicar una cosa que ocurre y que las personas no logramos entender todavía. Porque el concepto, origen con el que no sé si con esa intención, yo creo que no, pero con el que se creó la vida, la civilización esta, fue el concepto del bien y el mal. Realmente creo que no se creó así, sino que al nosotros separarnos de la conciencia, al vernos en la materia y al separarnos de dónde venimos, tuvimos miedo porque nos separamos. Entonces, al tener miedo, que es el mal, entonces hemos fusionado la civilización con el bien y el mal, por eso la dualidad. El equilibrio está en que no hay bien y no hay mal, es estar en el centro, pero es el concepto origen de todas las creencias, de todas. La salud, la enfermedad, la salud es buena, la enfermedad es mala, no es ni bueno ni malo, es una posibilidad más. Cuando empecemos a ver la enfermedad como una posibilidad, más que no es mala ni es buena, erradicaremos la enfermedad. No como lo estamos haciendo. Y ahora explico. Por eso quiero por lo menos esto que atiendan, porque es algo que crea una reacción contraria, pero para que veamos cómo estamos equivocándonos. La energía que fluye, la energía de que somos nosotros que fluye en el campo, la energía de la conciencia, es decir, la conciencia está conectada a esa energía y estamos aquí,
no entiende de pros ni contras. La energía no entiende de cosas imprecisas. Si tú dices riqueza, la energía se queda igual. Tú tienes que decir 1 millón de euros. Es algo que puedes tocar. Y no entiende de pros ni contras, entiende de sentimientos y de términos. Entonces, cuando yo hago una manifestación o hago un comentario o hago un símbolo pro paz, la paz, encima, cuando yo hago esto ya lo añado, cuando yo hago algo pro paz, me amparo en el bien. Ahí está nuestro rollito. Yo me estoy amparando en el bien, esto es bueno. Vale, con lo cual estoy creando lo contrario. Estoy dejando lugar al mal. ¿Por qué? Porque estamos todavía trabajando desde las creencias, no hemos entendido nada. Estamos en el nivel de las creencias. Cuando estemos en el nivel de la conciencia no habrá creencias, las habrá, las utilizaremos para nuestro placer y bienestar, pero no para crear la realidad. Como estamos en el nivel de las creencias, decimos que vamos a una manifestación pro paz. ¿Qué pasa cuando vamos a una manifestación pro paz amparándonos en el bien? En que la energía entiende y dice paz, tú quieres la paz, pero ¿qué hay detrás subliminalmente? No quiero la guerra. Y la energía entiende paz y guerra, te va a dar igual la paz y la guerra, es lo que está ocurriendo en el mundo hasta ahora. Y eso lo quiero explicar para que entiendan que no hay que hacer nada pro paz, hay que ser la paz. Cuando tú sientas tu paz como individuo, ni en colectivo, ni poniéndote en una manifestación, ni en silencio, ni minutos de silencio, cuando la sientas, estarás haciendo un gran bien a la humanidad. ¿Cuándo la sientas? Cuando tú sientes paz. Tú no puedes decir, no quiero guerra, tú estás sintiendo la paz, tú eres la paz. Por ejemplo, ahora se está dando mucho con las enfermedades. Se pone una velita para tal todo, amparándonos en el bien. ¿Qué hay detrás de querer, bueno, ya lo de luchar contra una enfermedad, pues, pero vamos a suponer, ponernos en lugar de esos enfermos, es decir, voy a entender a estos enfermos que están sufriendo tal enfermedad y pongo la velita y se pasa la velita a todo el mundo. Realmente estamos dando lugar a la enfermedad, a esa y a otras, porque no hemos entendido el concepto de origen, no hemos entendido cómo funciona la energía. Si yo quiero erradicar esa enfermedad, es porque la estoy viendo mala. Entonces me estoy enfocando en que estoy entendiendo esto, no quiero que la gente sufra con tal enfermedad o con la que sea. Está dando lugar a que haya más enfermedad, que es lo mismo, igual que la paz y la guerra, salud y enfermedad. Entonces, ¿qué hay que ser? Sentir la salud, el cuerpo es perfecto también no, es perfecto. Entonces tú tienes que sentir la salud y lo mejor que puedes hacer por un enfermo, por ti y por el enfermo que tienes al lado. Y aceptar siempre la enfermedad, porque es una posibilidad que el enfermo ha elegido, por la razón que sea. No es culpable, no es responsable a estos niveles, pero se ha elegido por la razón que sea. A lo mejor se ha elegido para que podamos entender esto, pero nunca pro esto, el tal, la velita y tal, porque estás creando lo mismo y encima amparándote en el bien, estás creando el mal. Volvemos a lo de la medicina. Si no criticamos la medicina tradicional y favorecemos a la medicina nueva, da igual. Estás diciendo que necesitamos una medicina. Y no necesitamos, si nuestro cuerpo tiene ya el cajón de... Es decir, la curación, la enfermedad viene con la curación. Es más, yo he llegado a entender que cuando tú tienes una enfermedad, cuando tienes el síntoma, es la curación el propio síntoma. El problema es que vamos al médico. Es que ese es el problema. Y te ponen una etiqueta y un diagnóstico y ya date por vencido. Entonces hay que ir al médico cuando dices, es que me duele esto tanto, quiero tal. Pero no hacer caso, no porque el médico sea malo, es porque no sabe lo que yo estoy diciendo. El médico no es malo, ni quiere matarte. No, el médico no lo sabe lo que estoy diciendo. Entonces él te intenta, y además intenta dar un patrón. Tal tiene esto, usted tiene tal. La medicina preventiva crea más enfermedades. Y además es un negocio también la medicina preventiva. Había una persona en una charla que di que es enfermera de un cierto médico y dice, es increíble, esta profesión se ha convertido en un generador de presupuestos. Y todos sabemos de qué estamos hablando, un generador de presupuesto. Y digo, es increíble. Tú tienes que ir al médico cuando te duela algo, al que quieras, al tradicional, al del otro, porque tú te metes en el sistema de creencias, decir, me va a ayudar, yo me quiero quitar ahora esto, me va a ayudar, pero por dentro te estás trabajando. Y te estás diciendo un sí, hay que decir un sí a la enfermedad. Las enfermedades son ajustes. Y cuando viene la enfermedad es la curación. Vienen con su maletita. Y muchas veces, ¿por qué no vienen gripes? No vienen gripes porque la gripe no mata. La gripe mató en otra época.
Ahora nosotros la gripe tenemos las defensas y nos vienen para ajustarnos, para que no nos vengan enfermedades más gordas. La gripe es buena que nos venga. Es un ajuste del cuerpo para superar otras cosas o para superar un momento pasado. Entonces, estas enfermedades, además el médico mismo lo dice, enfermedad común. Es común porque no te va a matar y el cuerpo entiende y dice, voy a dar esto o para que esta persona se tranquilice, lo que sea, para que no te da una enfermedad que te va a matar, pero sí que te va a ralentizar para lo que sea. Por eso hay que decir un sí a las enfermedades, a los malestares y tal. Un sí y una aceptación. Y luego, el que quiera sentirse que estás ya sano. Tú lo tienes que sentir. A mí me ocurrió, que lo conté en una charla, además estaba yo empezando a entender todo esto, veo una mujer, era una pareja que eran amigos y ella estaba fatal. Cuando yo la vi con el aspecto de una enfermedad, la vi con el aspecto, además como yo estaba empezando con mi cambio de vida, con mi tal, no me apetecía para nada ver esas cosas y me miré para otro, bueno, me escondí. Porque era como que no entré, me escondí, pero me la veía en el supermercado, en no sé qué, digo, la madre, ver a esta mujer. Entonces, porque me impactaba verla, digo, la pone con 2 niños pequeños y cómo la veía, digo, ay, esta mujer y tal, yo no la quería ver. Cuando llego a mi casa, ¿qué hago? Digo, ¿qué puedo hacer? Estoy hablando hace 4 años, digo, voy a visualizar, yo visualizo mi bien porque meto emoción, meto hasta olores y tal, hay gente que no lo sabe hacer así, yo lo hago me sale muy bien. Y digo, me la voy a visualizar, será por la práctica. Y me la imagino en la playa con sus 2 hijos que yo conocía y digo, ¿cómo me la puedo imaginar sana? Porque yo no quiero otra cosa. Yo imaginándomela sana ya le estoy dando la salud a mi manera. Y me la imagino corriendo en la playa con los niños y de repente, esto es muy fuerte, se dio la vuelta. En mi imagen mental, yo la veía en la cara, los niños jugando y de repente me dio la espalda, ella. Y entonces yo empecé como a sentirme mal. Y uy, nada, lo dejé. Al día siguiente volví a hacerlo y me daba la espalda. Entonces digo, y me encontraba el cuerpo raro. Me estaba metiendo en donde nadie me llamaba porque ella no se quería curar. Eso lo entendí porque un mes antes de morirse, que también me estaba escondiendo, me voy a una cafetería donde no iba ella, porque ella estaba ya en silla de ruedas con el marido, no iba, digo, aquí no, tal, y me la encuentro. Tenía que encontrar. Y cuando ella, tal, y me dice ella, ¿cómo estás? Me dice yo diciendo, Dios mío, ¿cómo me pregunta esta mujer esto? A mí, y más como estaba en la silla de ruedas, me hace así, ¿qué tal? Todo, y yo, sí, todo muy bien. Y cuando le miré los ojos, era una felicidad, estaba mejor que yo. La vi con una paz y una felicidad y se murió un mes más tarde. Y resulta que el marido, lo he visto más veces, pero lo encontré el mes pasado y dice, tenemos que hablar y tal. Y nada, estuve algún rato hablando con él y me cuenta, no me hizo falta preguntarle, porque me empezó a contar la historia con los niños, con lo que había pasado él con ya ella muerta, lo de los niños y tal, y me dice, ¿sabes una cosa? Que es que ella, dice, siempre desde que le detectaron la enfermedad no quiso, pero fue tan ideal porque se dejó llevar, dice, no quiso curarse. Y además ya le decía a él, si me pasa esto, si no sé qué, haz esto, se lo iba diciendo. Y a mí me dio 4 años más tarde la respuesta a lo que yo sentí. Yo me estaba metiendo, sí, yo hice lo que tenía que hacer. Digo, voy a sentir la salud. No dije, quiero que se ponga buena. No, porque ahí lo estoy haciendo desde la carencia. Tengo que sentir dentro, en el corazón, la salud. Pero no lo podía sentir, me se daba la espalda. Es curioso. Cuando él me dijo eso, yo dije, ya está, ya he tenido la respuesta. Bueno, ¿por qué he contado esto? Porque no siempre es lo que nosotros pensamos. También muchas veces vemos a una persona enferma, creemos que quiere curarse. No es verdad. Vemos un pobre y creemos que necesita dinero. Eso está dentro de nuestra cabeza. Vamos a preocuparnos de nosotros. Todo también mentira. Entonces, ¿cómo cambiamos el entorno? Sintiendo lo que queremos. Lo tenemos que cambiar, sintiendo. No poniendo una velita ni yendo a una manifestación, ni haciendo pataletas, ni nada. Es sentir con lo de por ejemplo, bueno, digo la educación, porque ahora estamos hablando de esto, pero que es aplicable a cualquier cosa. Siempre, por ejemplo, política, ahora se está criticando un montón, ¿no? La política. Siempre salen personas que aprovechan perfectamente. No estoy criticando a estas personas, digo que es normal, que es como la voz del pueblo, que empiezan a criticar lo que ocurre, pero de una manera, no sé qué, de este político, además, venga, me gusta el Facebook y tal. Esta persona la hacemos famosa y está haciendo lo mismo de siempre, es una pataleta, es una pataleta. Por ahí ya no es por ahí el camino. El camino es que no es criticar al político, es tú ser mejor ciudadano, tú sentir qué es lo que quiero, cada uno en su entorno, qué es lo que yo quiero. Porque hay que empezar primero por mí, después por tal.
Yo recuerdo que yo, en un momento dado, porque claro, mi aprendizaje fue con un montón de conflictos. Llegó un momento que tenía tantos conflictos que yo me senté y dije, ¿y por dónde empiezo? Y me di cuenta que tenía que empezar por mí. Porque hasta me apunté esto y tal. Y digo, no, si soy yo. Y además, ser egoísta, la palabra egoísta está mal utilizada. Tienes que ser, no es ser egoísta, es todo lo contrario. Es decir, ¿qué favor le hace una madre a los hijos estando la madre, la típica estresada, la superwoman, ¿no? La madre le hace un buen favor a sus hijos siendo egoísta. Porque a un hijo le gusta tener un ejemplo de una madre guapa, por ejemplo, guapa. Yo no hablo ya de belleza, sino de cuidada y que sea presumida y que tal, no una madre que es que no le da tiempo a arreglarse pues porque lo lleva al fútbol, al tal, eso no es así. Entonces, no le hace ningún favor. Creyendo ser buena madre, otro concepto, que se ampara en el bien, está fastidiándola. Tú tienes que cuidarte, ser tú, porque es la manera de poder atender, después de ser todo. Es que ahí creas un campo todo para tus hijos. Pongo el ejemplo de madre, pero puede ser como empleado, como lo que sea. Entonces, con gente de mi entorno me ha pasado que tienen sus problemas, pareja, tal, y yo les intento hablar de esto y dice, no, primero voy a solucionar esto, ya después me cuenta. Digo, ¿es al revés? Claro, es al revés, tienes que atender a este momento y se va colocando todo, pero la gente no lo entiende. Yo siempre digo, si yo pongo aquí un chiringuito gratis y digo, voy a explicar esto y no le cobro, y encima le estoy diciendo que usted tiene poder de cambiar la realidad, y aquí se pone otro, cobra no sé cuánto curso, no sé qué, el nivel medio, nivel más, porque nos encantan los niveles, y después le doy un diploma y le cobro, y después puede tener tutorías conmigo. Nos encanta la dependencia, la cola está allí, lo aseguro. Estamos en ese nivel de conciencia. Necesitamos es verdad que necesitamos al otro, necesitamos apoyo, pero son herramientas en la vida. Todos son herramientas que tenemos que irnos apoyando, no son fines. El problema de esta realidad es que nos creemos que la vida es un fin. La vida no es un fin, la vida es esto, es un medio para expresarte. No hay fin en la vida, el único fin es nacer, morir. Punto. Si es que lo hubiera, si es que hubiera que decirlo. Entonces, bueno, esto es lo que acabo de decir. El ojo yo lo veo como la conciencia mayor. La realidad la pongo más chiquitita para que vean. La conciencia mayor es cuando tú tengas lo que sea, te sales fuera. Pero además te puedes hasta reír, y te puedes reír, no pasa nada de la realidad, de lo que te está ocurriendo, de los conceptos que tengas sobre las relaciones de amistad o de pareja o lo que sea. Te sales fuera y te ríes. Lo ves, acuérdense del niño cuando es mayor y ve eso, que en ese momento estaba muy cerrado, pero después lo pudo ver desde fuera. Y eso existe un yo superior que nos está protegiendo. Y hay que acceder a ese yo superior, al de cada momento, porque no hay uno, hay varios. El yo superior que te dé la gana inventarte en ese momento, y a ese te lo coges en ese momento y vas allí. Y el problema que sea el que sea, pero es que incluso así, como si tienes una pistola aquí, ¿sabes? Es que tú accedes a eso, y dices, esto no está ocurriendo. Y estoy segura que la energía de este señor que te está poniendo la pistola, hay algo que le hace que la pistola vaya para otro lado. Cuando tú accedes, esto hay que practicarlo, no esperar a momentos de emergencia, porque hay que practicarlo. Además, más emergencia que el día a día. Y esto hay que aprendérselo de memoria, porque no se entiende. Yo tampoco lo entiendo. Además, voy a ser sincera, lo entendí hace poco. La realidad que veo y vivo es una creencia sobre lo que yo creo que es la realidad. Yo decía, pero ¿cómo voy a creer? Es que es verdad, esto hay que aprendérselo de memoria. Yo creo que esta es la realidad, pero la realidad es irreal, es una película. En el segundo libro que estoy escribiendo voy a adelantar una cosa. Es la segunda parte del primero, que es la trilogía de Cambio de Realidad, y estoy escribiendo esto. Mis últimos 4 años que han sido esto, cómo aprendí todo. Y eso que no lo acabo nunca, porque tal cual estoy escribiendo me sale, es como si, y esto donde lo meto y tal. Me van saliendo más cosas para mí. Yo no quiero meter mucho contenido, sino al contrario, sintetizar. Pues hay una parte que digo como, para que las personas nos demos cuenta, y lo dije además en un seminario, lo voy a decir muy rápido. Yo pongo la realidad como lo siguiente, también, lo de la obra de teatro, pero esto es mucho más gráfico, como un edificio. Estamos todos en la conciencia inferior, donde estamos, parece feo lo inferior, pero bueno, yo lo llamo una conciencia a un porcentaje bajo. Estamos todos en la calle, pero estamos todos ahí, es como hemos vivido hasta ahora. Estamos en la calle, en una calle, hay edificios y tal, y empezamos a ver un humo a lo lejos. Ya se imagina lo que voy a decir. Uno dice, mira, el humo, y no sé qué, esto es un accidente de coche. El otro dice, no es el tren, el otro, no sé qué, de una fábrica.
y ahí se crea tal. Estamos hablando, ya, esto lo pueden llevar a cualquier cosa en la vida. El otro dice que no, que yo, porque mi padre trabaja no sé qué y me dijo que era tal. Pero estamos en la calle, solo vemos el humo. Hay personas que están en la primera y la segunda planta. Entonces esas personas ven que ha habido un accidente, por ejemplo, ¿no?, de coches. Pero claro, te pueden decir ha habido un accidente, o no te dicen nada, o no saben qué marca de coche, no saben cómo ocurrió, pero ha habido un accidente. Ya saben más que tú. Cuando digo la primera o segunda planta es una conciencia un poquito más elevada. Ya saben un poquito más que tú. Y entonces hay otros que están a lo mejor un poquito por encima y que ellos han provocado ese accidente, ¿no? O lo han provocado de alguna manera. Y entonces el accidente, ya saben qué coche es, lo que ocurrió y no sé cuánto. Saben un poquito más de los que estaban en la primera planta. Pero es que el que está en la azotea ve que es un rodaje de una película. Y es a la azotea donde hay que ir. Siempre es un rodaje de una película. El humo es un rodaje de la película. Entonces, el que está arriba ya se está riendo de este que lo provocó, del que dice que un Opel cosa, no sé qué, o de que son trenes una fábrica. No es que te estés riendo, es que estás sabiendo. Lo otro es conocimiento. Arriba estás sabiendo. Y encima, desde la paz, porque no existe la película, están rodándola. Entonces, esto lo voy a explicar para cómo funciona lo de las noticias, cómo funciona el nivel del trabajo, nuestras mentes. Por eso me es complicado escribir el libro. Desde el edificio. Y se entiende perfectamente, porque vas subiendo y vas viendo más dónde estamos y cuando vas subiendo de plantas, lo que ves. Y lo que nos hacen a nosotros, los que están en la primera y la segunda planta, también. Entonces, bueno, esto ya he explicado yo algo, no me voy a extender mucho, todo es energía. Para mí el campo es algo, bueno, para mí ya está más que sabido. Esto es otra cosa que leía yo mucho de esto, que pertenecemos a lo mismo, esto es una energía, todo lo mismo, el universo, no sé qué, no sé cuánto. Vale, pero yo también me empecé a dar cuenta que cuando la gente hablaba del universo, digo, han cambiado el nombre, pero no el concepto. Universo es Dios para mucha gente. El universo me da, el universo no te da nada, tú lo coges de ahí. El universo lo pido y tal. Y al final me di cuenta que estaban cambiando el nombre. Volvemos al concepto de Dios, de que estamos separados. Por eso a mí no me gusta tampoco lo del concepto universo. Es el campo, todos pertenecemos al campo, esto está lleno de conciencia, esto está dentro de nosotros y está afuera. Es como, hay gente que dice, bueno, algunos científicos que es una sustancia de la que está formado todo. Entonces, supongamos que aquí está esto lleno de puntos de conciencia. Y ahora esto es lo interesante. Para mí, yo llamo a la Tierra el cuarto. Para lo que dije antes, ¿no? Como un cubo. Estamos con unas leyes, estamos limitados, por mucho que digamos que no, tenemos unas limitaciones físicas, estamos con cierta limitación. Entonces, un punto de conciencia quiso venir aquí y creamos la realidad esta, creamos la Tierra, creamos esta historia. ¿Cómo la creamos? Por medio de conceptos y de creencias. Y el concepto del tiempo que entra dentro de las leyes físicas. Aquí se mide el tiempo. Hay un tiempo que es, bueno, lo que es nacer, morir, y de sol a sol, hay un tiempo. El tiempo es otra emoción, también el tiempo es otro concepto. Pero está todo sujeto, todo está, es decir, no sé, está todo medido según el tiempo, pero empiezas a entender, cuando empiezas a elevar la conciencia, que el tiempo tampoco existe. Pero esto hay que entenderlo, esto hay que vivirlo. El tiempo tampoco en la Tierra existe, aunque pasen los días y pase el reloj. Es algo emocional también. Porque cuando tú estás en el presente, el yo presente, el que se habla mucho, el instante presente, no hay tiempo. Es cuando captas ese no tiempo. Y no importa que mañana sea otro día, es que es hoy, mañana. Entonces, en el campo, por ejemplo, no hay conceptos en el campo. Y no hay tiempo. Entonces, yo no lo voy a contar aquí porque no viene a cuento, pero en las charlas, por no tampoco extenderme, y me iría también por otro lado, pero en mi tercer libro, que todavía no he escrito, pero no he acabado el segundo, voy a hablar de esto, va a ser muy interesante. Porque es donde estoy yo ahora, es mi momento presente ahora. Y es hablar del no tiempo. Si nosotros, fíjense, si venimos de una conciencia que le voy a dar al otro, porque aquí viene mejor Este es Pepe, un señor que viene aquí, esa es una conciencia, y la conciencia se imagina a Pepe y viene. Si nosotros pertenecemos a esa conciencia y en esa conciencia no hay tiempo, significa que nosotros podemos
¿cómo se dice? Podemos acceder a esa conciencia para acceder al pasado, al presente, a otros probables presentes e incluso al futuro. No hay ningún destino, estamos siempre haciéndonos. De hecho, estas cosas místicas de yo soy, yo he llegado a entender que no es eso, yo estoy siendo, yo no soy, yo estoy siendo. Y siempre el yo soy, no, estoy siendo siempre, porque cuando empecemos a acceder ahí vamos a ver muchas cosas. Podemos cambiar el pasado, el pasado que recordamos es el pasado que recordamos, pero es que hubo muchos pasados. Por ejemplo, yo cuando tengo alguna duda de algo, yo accedo a mi yo futuro, pero no uno, es que no hay uno. Yo accedo al que esté al que yo quiera acceder, al más cercano, a lo que yo quiero saber. Entonces, al inmediato, bueno, ahora estoy haciendo esto, tengo esta duda y no sé qué, y le exijo, no pido ni rezo, exijo. Dame una señal y tal, para yo llegar a donde estás tú ahora, ¿no? Por ejemplo. Y ahí puedes hacer de todo, pero entendiendo que no hay tiempo. Entonces, como no hay tiempo, tampoco existe la reencarnación. Es que es lógico. Es lógico, no te reencarnas, te encarnas. Una persona muere en el 2020, ¿no? Muere aquí en el 2020 y, supongamos, llega al campo como conciencia no pura, sino con un porcentaje que todavía tengo una pata aquí y otra tal, pero por las razones que sea, quiero volver a encarnarme. Y puede elegir un personaje de la Edad Media. Eso es lo que la gente no lo llega a entender. ¿Por cómo vas a elegir uno si aquí no hay tiempo? Es decir, esto es como una cosa que está, una noria que se está moviendo, ahora empillo esto. ¿Por qué? Porque a lo mejor con lo que yo he sabido aquí, voy a hacer algo en la Edad Media. Por eso las personas, en el momento mismo que estamos viviendo, no somos iguales, ni peor ni mejor, ni más lista ni más tonta, sino el porcentaje de conciencia en el mismo momento en el que estamos viviendo es diferente, pero es que es de lógica pura. Eso no significa que si yo nazco o vivo hasta cierta edad con un porcentaje inferior de conciencia, me estaría contradiciendo si me dijera esto, no puedo acceder. Vienes a una charla de esta, crees esto, por ejemplo, y accedo y mi conciencia sube un 100%. Es decir, todo podemos cambiar. Es decir, yo puedo nacer con una conciencia superior al resto de mis humanos, entonces yo soy un poco diferente, vengo como un Buda. Es que tampoco quería nombrar Buda o Jesucristo. Y los que están allí, pues tienen una conciencia inferior a Jesucristo. Pero es que uno que está allí pueden llegar a entender lo que Jesucristo entendió. Si quiere entenderlo. Es decir, que siempre el punto de poder está en el presente. Siempre podemos cambiar todo desde el presente. Es decir, no es que diga, es que nací pringado y ya soy pringado. O con poco... No. Puedes cambiarlo. Entonces, yo aquí me imagino, bueno, aquí hay muchas teorías que tampoco me importan, porque yo intento no poner etiquetas y cada vez, cuando oigo hablar de planos, de esto, que no sé qué, que si la dimensión, digo, Dios mío, no nos entendemos aquí, no sabemos arreglar nuestras relaciones, por ejemplo, y estamos ahí con planos, con no sé qué. Yo me imagino que la conciencia, al querer enfocarse en una persona, porque la conciencia es un enfoque, nuestra conciencia misma, este es Pepe, puede estar enfocada, es decir, no puede, está enfocada en otras vidas al mismo tiempo. De ahí lo de las almas gemelas y estas cosas. Sí, puede estar enfocada en tus otros yoes, puede no, está. Lo que pasa es que tú, al estar aquí, estás enfocado en tu nombre. Nos identificamos con todo esto. Pero tú puedes acceder a un yo tuyo probable, que esa es otra. A lo mejor unas capacidades que tú no tienes, las necesitas en este momento y accedes a tu otro yo que sí las tiene. Y está viviendo en este momento, pero es que esto es un juego, esto es divertido. Dice, bueno, yo ahora soy malísima en esto, pero ahora lo voy a necesitar por tener fuerza para algo. Y accedo a mi yo, pero me lo invento. Como me lo he inventado, existe. Esto es lo que voy a hacer en el tercer libro, tal, lo he adelantado ahora, pero es porque es lo que yo estoy haciendo ahora, no lo puedo... No es entendible porque todavía estoy hablando de que si la conciencia, que si estamos dormidos y estoy diciendo cosas, pero que sí es entendible. Es decir, esto está a nuestro alcance. Entonces, a ver, el cuarto, he puesto la gran obra porque esto es la gran obra, la Tierra. Otra cosa, el ego y el ser son lo mismo. Esto viene porque, lo que quería decir antes, efectivamente, la conciencia, para enfocarse en Pepe,
pasa por unos estados. Yo quiero enfocarme ahora en un ser físico. Se va a llamar Pepe, van a nacer en tal época por la razón que sea. Aquí no venimos como contra, he nacido con este padre, esta madre. No, si ya lo determinamos. Ya lo determinamos, ¿no? En algún momento por alguna razón será. Entonces, pues necesitan de sus vehículos, pues hay teorías, esto ya no es mío, ya yo me baso, teorías no, que dicen pues que es el espíritu, y entonces el espíritu se tiene que encarnar, no sé qué, y tal, y al final está el cuerpo físico. Bueno, lo importante es que el ser, lo que somos nosotros, el ser, está conectado con la conciencia. El ser no se puede expresar físicamente, porque es conciencia. ¿Qué entonces qué hace el ser? Buscar al ego. El ego y el ser son lo mismo. Y la literatura se ha preocupado de estar diciendo que el ego, que si es malo, que si la separación, que si no sé qué. Lo que es malo es que nosotros desequilibremos eso. El ego y el ser es lo mismo. El ego es el personaje o los personajes, porque tenemos muchos personajes en esta historia, los que queramos, el personaje que el ser o la conciencia ha tomado para poder desarrollarse y expresarse en esta vida física. Este es el ego. Lo que pasa que cuando dicen es que es malo, es que esto ego es por cuando el ego está funcionando, yo digo que tiene que funcionar el 50%. Cuando el ego se identifica mucho y quiere ser el protagonista, empiezan a pasar estas cosas egóticas, egocentristas y tal, pero es lo mismo el ego y el ser. Lo que hay que hacer no es sacar más, es decir, no es dividirnos más, es hacernos un uno, es lo mismo. Tengo un post colgado en el que se llama el blog de Rebeca, en mi blog, porque Rebeca es la protagonista de los libros, que se llama El ego y el ser al 50%, y explico esto. Después me he dado cuenta que cuando el ego está por encima de ese 50% es cuando hace actos, por ejemplo, que están amparados en el bien. Porque yo me he dado cuenta que todo es al revés. Por ejemplo, actos altruistas, demasiado altruistas, yo no digo que sea, no estoy hablando ni bien ni de mal, es un ego por encima del 50%. Si leen ese post entenderán lo que quiero decir, porque todo es al revés. Entonces, con esto, bueno, ya aquí ya acabo, porque digo, ¿qué está pasando ahora? Lo hemos comentado. Ahora está pasando que las personas nos estamos dando cuenta de que las soluciones que se daban antes, que eran, pues, no sé, observar la realidad y producir otra realidad a partir de la realidad que estamos observando, dígase, pues claro, el sistema escolar no funciona, vamos a ver qué podemos hacer. No estoy hablando de esta jornada, al contrario, estoy hablando de que las pataletas, de que hay que cambiar esto, que no sé qué, no sé cuánto. Las personas están empezando a sentir que por ahí no es. Estamos empezando a sentir que estamos creando otra vez lo mismo, es la misma historia. Los políticos, vamos a votar a otro, digo, pero que es lo mismo al final, estamos dando vueltas. Y ahora se empieza, incluso hasta la persona menos interesada, tal, está empezando a sentir que tiene que haber otro camino. Claro, el camino es la conciencia. Yo digo, la conciencia menor es lo que hemos vivido hasta ahora y la conciencia mayor hacia dónde vamos. Y también hay gente que está en el puente, como digo yo. Tiene una pata aquí y otra aquí, está sintiendo cosas de allá, porque también puede ser un proceso para mucha gente y cosas de aquí. Entonces ahora voy a poner, y lo digo rápido, para no aburrirnos, cómo son las características de una conciencia, que las van a entender, la que hemos estado viviendo y a lo que nos vamos a convertir. Aquí hemos sido víctimas. Cuando digo víctimas es que la vida nos ocurre. No tenemos ninguna responsabilidad sobre la vida. Ay, mira, esto es lo que hay. La vida nos ocurre, viene como esto es lo que hay. Entonces somos víctimas. Y aquí nos convertimos en creadores de la realidad. Y nos vamos a convertir en creadores. Cuando empecemos a tomar responsabilidad. Todo depende de cuánta responsabilidad asumas en esta vida contigo mismo. Eso es víctima, creador. En la conciencia menor eres participante de la obra, no te estás enterando, pero la obra está ahí y tú eres participante de la obra a un nivel emocional también. También no, a un nivel emocional. Y aquí puedes llegar a ser un espectador de la obra. Mientras está surgiendo el cambio, porque una vez estemos todos en esta conciencia, pues habrá otra obra. No sé lo que habrá, pero habrá otra obra, con lo cual participarás, pero desde la conciencia. Pero de momento, mientras estamos pasando en un espectador, es lo que yo les invito a hacer, que vean esto, pero tu propia vida, tu propio momento presente, como un espectador. La culpa es del concepto, porque es un concepto de los que más daño está haciendo, la culpa. Y además es que ni nos preguntamos qué hay detrás, es que nos sentimos culpables por todo. Incluso, no es que no tengo tiempo libre para mis hijos, no sé qué, culpable.
Y a lo mejor no lo tienes por qué tener, a lo mejor es mejor ese poco tiempo que tienes, que sea de mayor calidad. Todo es culpa, culpa. Y viene del mal, del concepto del bien y del mal. De la culpa pasamos a la responsabilidad. Ya no te sientes culpable, sino responsable. En la conciencia menor reaccionamos ante el entorno. Ahí voy a las manifestaciones, a las quejas, las críticas, bla, bla, bla. Y aquí percibimos el entorno como deseamos. Esto es a donde están escribiendo, y a lo mejor después esto se puede dejar colgado, no sé, sí, por si no quieren escribir ahora. Esto es importante, los cómo y los qués. Hasta ahora, y esto lo van a entender perfectamente, los cómo son las maneras de hacer las cosas. Hemos vivido hasta hoy, estamos viviendo a un nivel de consumidor. Es decir, otros nos tienen que decir cómo las cosas. Es decir, cómo se adelgaza. Si un cómo valiera, no habría tantas historias de dietas de adelgazamiento, por ejemplo. O me refiero a eso como tantas cosas. Y esto es el consumidor. El nivel del consumidor es el nivel de la calle. El nivel del que te da el cómo es el que está en la primera o segunda planta. El que ha visto la necesidad, no es más, no estoy hablando de crítica, al contrario, yo tengo una planta en mi casa y tú la buscas, ¿qué hago? Te la doy, te la vendo. Yo estoy ya en la primera planta del edificio. Pero y el que está en la primera planta también está abajo, cuando es consumidor. El cómo. No vamos a... Es decir, los cómo son las maneras de hacer las cosas. Nos confundimos. Es decir, los cómo deben ser, como lo dije antes con lo de la medicina, herramientas en un momento puntual. Si yo estoy subiendo una montaña de una piedra que me puedo apoyar, está allí para que me apoye. Pero no me la voy a llevar a mi casa, ni a hacer eso en mi vida. Y cada vez tenemos que, para poder elevar la conciencia, tenemos que ir dejando los cómo atrás. Porque los cómo es quitarte tu poder. Es decir, lo necesitamos un momento, pero te lo está dando otro, el cómo. ¿No? Te está dando el otro cómo hacer las cosas. Siempre digo, es un apoyo, pero no hay que tomarlo como un modo de vida. Es como las personas que a lo mejor hacen su vida, pero tienen una hora a la semana pues de ciertas terapias y tal. Se están apoyando en esas terapias, pero después no saben aplicar todo esto a la vida diaria. Es un cómo, está aquí todavía, por mucha terapia que haga ideal, ¿no? Y nos pasamos a los qués. Yo tengo que preguntarme, ¿qué quiero ahora? ¿Qué hago? ¿Y qué me apetece? A los que es el propósito. Eso te lleva a lo que eres, al momento de felicidad, al momento presente, al qué, no es al cómo. La pregunta es siempre qué. Cuando intenten hacerse una pregunta, una duda, quiten el cómo, la cambian y ponen un qué. Si se fijan, las cosas que más venden es donde se pone cómo hacerse rico. Todo. O cuando viene implícito el cómo. Por ejemplo, vivir, por ejemplo, un libro de un amigo, Vivir con 300 euros al mes, que se ha vendido un montón, que lo vendo yo con lo mismo que mis libros. Es igual que decir, ¿cómo vivir con 300 euros al mes? Son cómos, aunque el libro es estupendo, ¿eh? No, porque ha metido la experiencia ahí de él, pero son cómos. No vende el decir, usted no tiene que hacer nada, eso no vende, no nos gusta. En la conciencia menor vivimos en un sistema de creencias. Aquí, la coherencia, recuerden el dibujo. Esto, la creencia con emoción, forma las formas energéticas con las que nos vamos a retroalimentar, la preocupación, la culpa. Y aquí es cuando sentimos las cosas, no es sentir el contrario. Cuando sientes no creas contrarios, la coherencia no crea contrarios, la creencia sí. Si yo digo quiero paz, estoy diciendo no quiero guerra, estoy permitiendo que la guerra se manifieste también. La coherencia es sentir la paz, o lo que quieras, la salud, el amor, o no sentir, o lo que sea. Eso es altamente creador y además no crea conflictos. Empieza tu vida como a ajustarse, no crea ningún conflicto. La creencia está muy bien. Hay tantos conflictos por las creencias, porque estamos en esos niveles todavía. Experiencia. Para mí la experiencia es la creencia. Cuando dice las personas tenemos que experimentar, lo que experimentamos creemos. Estamos en el nivel de la experiencia todavía. Lo que tenemos es que ser. Es decir, es como decir, yo tengo que experimentarlo para creérmelo, ¿ya lo he dicho? Claro, estás en el nivel de las creencias, la experiencia. En cambio, cuando eres, tienes todas las experiencias al mismo tiempo. Entonces, esto de ser es sencillamente no meter juicio en las cosas, ni quiero experimentar nada, no, tú déjate llevar que lo experimentes. Es decir, el ser es una unión, es una línea recta que tienes, es el corazón el que está hablando, es una
una emoción única y como si se dijera que no te crea conflictos y que estás sintiendo el momento presente. La experiencia está en el nivel de las creencias, estás experimentando y lo que no experimento no existe. O a lo mejor experimento algo malo también. Entonces, por supuesto que esto todavía estamos allí y nos va a costar un poco, o estamos como si se dijera combinando, porque en las dos partes no estamos todavía al 100%, o muy pocas personas, al 100% en este lado. Y con lo de los niños, cuando dicen los niños tienen que experimentar, los niños no tienen que experimentar nada, los niños tienen que ser, porque experimentar, no, ellos ya saben, es dejarlo y no lo experimentan, ¿qué son? Somos nosotros quienes metemos el concepto de experiencia, de enseñarle cosas, es decir, si un niño nace en un entorno, digamos, en el campo, no sé, en medio de un continente, en África, por ejemplo, ¿por qué lo tienes que llevar a París, a que vea París? Que no le interesa. ¿Por qué tiene que experimentar París si no le interesa? ¿Está allí? Déjalo. Está siendo allí. Las circunstancias de la vida, lo que él vaya a tener que expresar con su personaje, con su propósito, lo llevarán a París. Pero no es eso de que tiene que o experimentar el mar. Ya lo experimentará, pero tú tienes que ser... además, te acuerdas de todo cuando eres. Es como si experimentaras todo, como si tuvieras todas las experiencias, porque las tenemos todas dentro. Las experiencias de la... Cuando hablaban de los niños índigo, de los niños del tercer milenio, yo pienso, digo, como no hay tiempo, desde que se creó la humanidad, desde que empezó, no hay un principio, evidentemente, pero bueno, desde que empezó, tenemos esas características. Lo que pasa que tiene que haber un cierto número de personas con una cierta conciencia para que esas características salgan a flote. Ya está, los niños. Entonces, hay personas, no son los niños, los niños que nacen, más los observadores, los que se dan cuenta, porque pueden nacer así y nadie darse cuenta. Es decir, todas las características las tenemos ya innatas. Como seres, como conciencia, existen las cosas del futuro. ¿Por qué la tecnología ahora? ¿Y por qué no hace tiempo? La tecnología ha existido siempre. Es decir, ha existido como posibilidad en el campo. Ahora es cuando podemos entenderla y cuando nos viene, cuando la podemos usar por nuestro nivel de conciencia. Llegará un momento, esto es una cosa que yo digo, que la tecnología y la conciencia se junten. Y ya no haga falta tecnología. Entonces haremos lo de la telepatía, pero no tiene que venir a nadie a enseñarnos. Ningún japonés, ni ningún... ¿no? Es que ya sabremos dónde está otra persona. Estaremos relacionándonos a otro nivel. La tecnología no hará falta y nos reiremos de los móviles, de mira los antiguos estos como estaban antes, porque no puede la tecnología estar... Llega un momento que nos vamos a juntar porque estaremos elevando la conciencia. Conciencia menor, desear, es lo que dije antes, deseamos. ¿Por qué deseamos? Porque tenemos carencias. Y esto es sentir. Si tú no puedes sentir lo que deseas, es que no lo deseabas. Muchas personas, por ejemplo, dinero, parece que todos queremos dinero. Cuando dice, siente cómo te sentirías con ese 1.000.000 de euros o 3 millones que quieres, ¿no lo pueden sentir? No pueden. Entonces se dan cuenta que no lo deseaban. Desean una seguridad en la vida, desean tal, pero no desean ese 1.000.000 de euros. Y ese es el trabajo que tiene que hacer cada uno. Todos queremos dinero. Sí, queremos la lotería. Es mentira. No queremos todos la lotería. Piensa, 30 millones de euros. Yo, por ejemplo, me dice una gran cantidad de dinero y yo no la puedo sentir porque como que no me gusta, como que no la puedo gestionar. Hay algo que no. Cada uno tiene su baremo, su zona de comodidad. Si quiero mucho dinero y siento mucho dinero, pero cuando me hablas de tal, es como, no sé. Entonces yo no visualizo, no siento, no digo visualizar, no siento esa cantidad de dinero, siento otra. Y ya no es cantidades, es qué harías tú con ese dinero, cómo te sentirías con ese dinero. Porque hay personas que a lo mejor dicen, no, me compraría, o a lo mejor a mi mujer le gusta una mansión y tal, pero es que tú no estás en esos niveles. Tú, a lo mejor tú quieres ese dinero para otra cosa. Entonces, si nos creamos los conflictos. Es decir, mucho dinero no es para vivir con los conceptos de riqueza, eso hablo en el libro El dinero emocional, los conceptos de riqueza que nos han implantado en la mansión, el coche, el Porsche, que es una horterada, todo eso, por lo menos para mí, no. Cada uno tiene que tener su concepto de riqueza. Su propio concepto. Y hay gente que no necesita, es más, le puede venir hasta una ansiedad tener una mansión o tener servicio a su... Hay otros conceptos. Y ahora lo que está pasando es que las personas están definiendo su concepto de riqueza. Empezamos a entender eso. Y eso te viene porque tú lo puedes sentir. Cuando lo sientes, dices, esto es lo que quiero y lo he sentido. Y lo vas a tener seguro. Lo que no vas a tener es imaginarte que estás ahí ideal en una playa, no sé qué, porque eso es el concepto que te han dado otros.
y te creas conflicto, te crees que eso es el concepto, no, ese es el concepto del otro, no es el tuyo. Entonces, de desear a sentir, aquí buscamos la felicidad, porque todo, en este nivel de... ¿Ya acabo? ¿15 minutos? Sí, ya acabo. En este nivel del sistema de creencias estamos buscando, todo es una meta, todo es un objetivo, buscamos la felicidad, más la buscamos, más separados estamos, más alejados estamos. Lo dije antes, más buscas, menos encuentras. Y aquí estamos en el momento presente, que es la felicidad, aceptando lo que tenemos en el momento presente. Bueno, en la conciencia menor está el bien y el mal, y aquí es un mundo lleno de posibilidades. Esto es muy importante, porque, por ejemplo, con el tema de la enfermedad, ahí es malo, yo no quiero una enfermedad, es malo, pero aquí es una posibilidad más que hemos aceptado. Cuando empecemos todos, o un número grande de personas a entender esto, los conceptos se diluyen, entonces la enfermedad empieza a desaparecer, todo empieza a diluirse, porque el concepto se diluye, ya no tiene fuerza, ya no hay emoción que ampare ese concepto. El conocimiento, lo que dijimos antes, conocimiento está dentro de este sistema de la conciencia, es decir, más conocimiento mejor, más título, más tal, el máster de no sé qué, bueno, el sistema escolar, ni que hablar. Y aquí es intuición, percepción más amplia. Les aseguro que yo una vez hablando con una amiga dice, ay, pero Ruth, es que tú, claro, ya no lees ni el periódico, y si te fueras a comprar o si fueras a hacer algo, no tienes ni idea de nada. Yo si juego el trivial ahora, lo suspendo. Si me eliminan enseguida, pues no sé nada de actualidad, no me interesa nada, me interesa lo mío. La verdad, no tengo ni idea de nada. Y resulta que digo yo, no, cuando yo vaya a hacer una gestión me viene la información y no vean cómo me viene, la mejor. Yo no, es que no la busco, porque estás en otro lado, estás creyendo, estás sintiendo. Tengo que hacer una transacción de algo, pero es que es impresionante. Tuve que hacer una cosa, no era una prueba médica, era una cosa de hace unos años, de medicina alternativa de esta. Y resulta que hay miles en Madrid y yo sin conocer miro en internet y llamo a uno. Resulta que era un médico, porque además, por cierto, es una cosa que no la tienen que hacer los médicos. Lo pueden hacer yo, bueno, si hago un curso, pero que no tienen que ser médicos. Pues este era un médico, un señor mayor. Bueno, yo me quedé y dije, ¿lo ves? Tenía que dar con este señor. Nos quedamos encantados, los dos. Él era médico y se había salido él de su historia, un señor, y empieza a hablar conmigo, yo a hablar con él, y él diciendo, no, que todo esto que es una creencia. Y dice, pero ¿por qué le estoy contando esto a usted si usted es una paciente? Digo, porque me puede contar. Empezamos a hablar. ¿Cómo doy yo con tanta gente que hay con un médico que se ha salido del sistema? Digo, es increíble. Pues me vino y me encantó, porque además charlamos y lo fui a ver otra segunda vez. Es decir, y tienes esas experiencias. En cambio, si estás buscando, este es bueno, esto me lo dijo tal, está dentro del mogollón, te puede salir bien o no. Aquí le das poder al otro, ahora voy más rápido para no quitar tiempo, poder al otro, es decir, poder al otro me refiero poder claro, a la ciencia, al que está por encima, al que tiene el título, lo que te dice el señor. El otro día también me decía una amiga, yo me encanta que en los libros ponga editorial, edición 20. Le dije, ¿por eso lo ponen? Dice, claro. Y tú se quedó así, dice, ¿tú crees que es mentira? Digo, no, si la mentira y la verdad tienen el mismo resultado. Las cosas no son mentiras, ¿verdad? Lo importante es el resultado que has tenido. Digo, si poner edición 20 no vendieran, otro ponías en grande. Digo, pero tú no sabes si es una edición, pero además nunca lo podrás saber cuántos libros hay en cada edición. Yo ahora mismo no puedo poner en mi libro edición 20, ¿lo van a contar? ¿No? Claro, nadie. Entonces, estamos sometidos a eso, dando poder al otro. Ella se quedó así, porque otra cosa es decir, eso es mentira. Eso es mentira. No, la mentira y la verdad dan el mismo resultado. Por ejemplo, lo del 11 de septiembre, que bueno, no sé, pero se oye comentar que si no sé qué, que si fueron las propias, bueno, hay de todo. Que si no pasó nada, están llegando a comentar, realmente no ha pasado nada y no sé qué. Vale, y lo estaban comentando el otro día unas amigas mías, digo, ¿qué más da? A mí qué más me da si Bin Laden, si fue el otro, si el tal. La cuestión es que el resultado fue y somos consecuencia de eso. Ahora tenemos que entender que ha habido un resultado, pero a mí qué más me da si fue verdad, si fue una película, si fue Pepe. Eso es el nivel de la calle. Escriben libros, películas, nos tienen allí, mira qué pasó, como si es mentira. Pero durante 10, 11 años hemos vivido y porque ha cambiado un montón de cosas en la mente. Yo que era auxiliar de vuelo en ese momento fue horroroso por la seguridad en vuelo y tal. Yo sabía que era todo mentira. Un compañero, nosotros teníamos que pasar por todas... En Sudamérica y más en América era horroroso cuando íbamos a Norteamérica con nuestro
Bueno, la foto con tu esto. Y había uno que puso la foto de Mortadelo, un compañero, y pasaba el control, porque se reía de todo esto. Y digo, no te ven y en Estados Unidos te ponen... Pues iba con él y dicen, miren cómo lo hago. Y pasaba tal con lo del Mortadelo. Es decir, que al final, él, además jugándose el puesto de trabajo, porque lo coge la empresa Iberia, que trabajaba para Iberia, y esto es un... No, lo de Mortadelo. Y además iba a veces con navajas. Te quitaban las cerillas, esta tontería en los mecheros, y él iba con una navaja suiza. Bueno, era muy gracioso. Y burlaba todo. ¿Por qué se reía de esto? Claro, es todo mentira. Es todo, no es que sea mentira, es que esto es un juego. Cuando ves que es una película no hay que asustarse. Es una película que se ha montado y hemos sufrido el resultado. Entonces eso es poder al otro, esto es el poder personal. ¿Qué es entender eso? El poder personal. En la conciencia menor, la inteligencia es una cosa que se puede medir, que estamos midiendo. Está en la conciencia hasta ahora, es decir, en nuestro modelo de vida. Es inteligente para esto, pero no para esto. Estamos dividiendo. Ay, yo es que no lo aguanto. Es inteligente, no sé qué. Si todos son, es uno. Aquí es conciencia. Es que cuando eres conciencia puedes ser tonto. No ser inteligente para nada, no entender de matemáticas ni de nada, porque estás entendiendo otra cosa. Entonces, de la medida pasamos a la conciencia. Por eso digo, esto es un salto casi cuántico. Estamos un poco en el puente. Lo que estamos hablando ahora de... Con estos cambios estamos en un puente, pero les aseguro que en ese puente no nos quedamos, tenemos que pasar aquí. Y muta la sociedad. No sé si se estarán dando cuenta, bueno, si es que creen lo que estoy diciendo. Porque todo lo que está en el puente, todas las ayudas y todos los comos, pasas aquí, con lo cual hay ahí una movida diferente. Aquí es la competencia y aquí la creatividad. Los negocios de ahora, las historias de ahora, es todo la competencia. Yo vendo más, yo tal, la publicidad. Bueno, la publicidad y todas estas historias, pues es por esto. Pero aquí seremos creativos. Cuando tú te diferencias, no hace falta publicidad. Es que tú no hace falta la publicidad. Es que el marketing, es que no hace falta porque eres creativo. Entonces iremos a... La creatividad tiene mucho que ver con tu propósito, lo que es que vienes a hacer también aquí en la vida. Lo otro te metes ahí en el potaje de la gente, en lo de la competencia, que es donde estamos. Y acabo, porque, a ver, la conciencia menor, lucha, esfuerzo... Hay una cosa muy curiosa, cuando éramos pequeños, no sé si se acuerdan, de que, bueno, y ahora no lo sé, pero me imagino que los colegios puntúan más, yo me acuerdo cuando yo era pequeña, a este le voy a quitar un punto porque, claro, se le dan bien las matemáticas y no se esfuerza. Y yo digo, ¿será posible? Sí, y no se esfuerza. Y eso es lo que, pero es que esto es lo que vivimos en las películas, los libros, en la persona que se ha esforzado, que ha luchado, y que le ha pasado de todo, ese personaje nos encanta. Pero cuenta, si uno escribe y dice, yo nací feliz y soy feliz, ese no vende. No vende. Entonces, es increíble, pero este es el concepto en el que vivimos, la lucha. Luchar, que si no hay que luchar. Además, hay una cosa que quiero decir, lo que hagas en la vida, lo que quieras hacer, como haya un poquito de, ay, esto no me gusta y tal, no es tu camino. No la primera vez, siempre puede. Pero cuando haya muchos obstáculos o que te esté costando mucho, no es lo tuyo. Es que lo tuyo fluye, te van viniendo las cosas, no es esfuerzo. Y es todo lo contrario. Yo, por ejemplo, antes pensaba que más difícil era algo, era mejor. Por eso yo entiendo, yo me he quitado todo eso, digo, todo lo contrario, estaba haciendo el tonto. Además, el propósito tiene que ver mucho con las habilidades que tenemos dormidas. Cuando tú haces uso de tus habilidades, que esfuerzo ni que nada, es que no hay ningún esfuerzo, estás disfrutando. Y encima estás haciendo tú y estás dando mucho más a la humanidad que estando haciendo esfuerzo. Entonces yo no sé si ahora se puntúa así en los colegios, pero es impresionante. Que se diga, es que no se esfuerza, pero ¿esto qué es? Y la lucha, y luchar por algo, no hay que luchar por las cosas ya vinimos con todo. Tú no tienes que luchar por algo que te pertenece. El causa-efecto, y esto es causa-efecto, es decir, esto es lineal, es decir, nos pasa esto, tenemos como consecuencia esto. Y esto, viviendo en un momento presente, estás en el no tiempo. Incluso la causa puede venir antes que el efecto. El efecto venir antes que la causa, que es otra cosa que escribiré en el tercer libro. Alteramos el tiempo. Esto lo he vivido, el alterar el tiempo, hacer el efecto ahora y la causa vendrá después. Y además da muchas pautas para crear tu propia realidad. Es una pena que ahora tenga que ir rápido porque todo es lo que me... Pero bueno... Bueno, en la conciencia menor hay juicio, tenemos juicio, esto es otra cosa que hay que trabajar. Cada vez que veamos a las personas cercanas, a los que conocemos, sobre todo familia, amigos, cada vez que la veamos tiene que ser como la primera vez.
Porque siempre tenemos el juicio de que, mira, ay, ahora mi hermana, qué pesada, que me va a... Pum, pum, pum. Intentar hacer ese trabajo de que siempre sea la primera vez, porque así no quitamos el juicio y dejamos que la persona sea, y funciona. La persona siente como un canal, siente algo como... Es como que nos gusta estar con los niños pequeños porque no piensan, eres fea, gorda, no sé qué. Los niños pequeños no lo piensan, por eso nos hacen estar en el momento presente, y las mascotas. En cambio, cuando ya empiezan a tener mala idea, 3, 4 años, ya no, mala idea, bueno. Pues siempre tenemos que estar en la primera vez, no pensar, esta persona habla mucho, ahora me va a hablar de esto. Y entonces esa persona lo nota a un nivel energético, lo nota, y para nosotros es buenísimo. Bueno, aquí somos mediocres no es un insulto, es sencillamente que somos la media, todos estamos en una media, estamos todos en la calle, y aquí es la excelencia. Esto me da pena tener que ir rápido, pero la excelencia es hacer las cosas de la mejor manera que tú puedas, es decir, es el servicio absoluto. Aunque hagas lo que parezca una mayor tontería, todo de prepararte un café, levantarte por la mañana, excelencia, esto es una de las cosas que yo más valoro. Y no tenemos excelencia en las cosas, porque no estamos aquí. La excelencia es conciencia, es una de las cosas que me estoy empezando yo a dar cuenta. Una persona que no tiene excelencia en las cosas, le va a costar más elevar su conciencia. Por mucho yo vaya al Tíbet o le abran chakras, porque sigue siendo mediocre. Sí. Aprender, aquí tenemos, esto tiene que ver con el conocimiento, aquí venimos a aprender, y yo creo que aquí no venimos a aprender nada, venimos a recordar quiénes somos, y a recordar un poco por qué venimos, las habilidades que tenemos, qué podemos dar a la humanidad, y es crear. Cuando dicen, no, esto es un aprendizaje, bueno, para tu momento presente es un aprendizaje, pero eso de venimos a aprender es como que somos chiquititos y que no somos chiquititos, aquí venimos, somos dioses, que nos hemos olvidado de ser dioses. Hay un amigo mío que dice, somos reyes, pero no nos sentamos en el trono. Y es eso, nos falta sentarnos en el trono. El lenguaje tópico, esto es importantísimo, el lenguaje preciso. Usamos muchos tópicos, nada más que tienen que abrir las redes. Las frases hechas, tópicos. Solo quiero decir esto y acabaría rápido. Y una cosa muy importante, yo me he dado cuenta, el lenguaje hay que cambiarlo. El lenguaje es una herramienta. Yo, por ejemplo, tampoco lo domino al 100%, me doy dando cuenta y lo tengo que cambiar. Por ejemplo, hay un cuadro aquí. Yo no puedo decir, siendo consciente, este cuadro es bonito, o es un arte, o este pintor es ideal. No, yo tengo que decir, este cuadro me gusta. Este cuadro me parece bonito, y el pintor que lo pintó, dicen otros, ¿qué tal? Porque yo que entiendo de arte, ni que dicen otros, a mí no me importa. Y tenemos que empezar a cambiar, no, esto es, no, yo creo que esto es, o me parece bonito esto y tal. Y parece que no, pero vas creando coherencia cambiando el lenguaje. Te ayuda. Entonces siempre estamos con lo de que es, son conceptos, y no, yo creo que es, me parece, creo y tal. Utilizar esta forma, que me va a gustar escribir un cuaderno sobre esto para dar pautas, porque yo me pillo muchas cosas de eso y no tengo que decir lo contrario. ¿Y qué pasa? Que así creamos siempre lo mismo, nosotros mismos. Estamos repitiendo un patrón, es como hablar como hablaban nuestros padres, estamos repitiendo el patrón de la sociedad. Entonces, esos lenguajes tópicos carece de sentido, no nos estamos comunicando. Y este tiene que ser preciso, bueno, tiene que ser, no será, porque tendrás la conciencia más elevada. Y bueno, aquí ya es lo último. Un camino de vida, es decir, no sé si se dan cuenta de lo de los objetivos, esto es un camino de vida. Aquí no hay ningún camino, esto es siempre el momento presente. Y este es el siempre ahora. Bueno, ya está, estas son frases que he puesto. El error consiste en querer entender la realidad desde ella misma. La típica frase de Einstein de que no se pueden solucionar los problemas donde fueron creados, sí, muy bonita, todo el mundo la sabe, pero no la aplicamos. No puedes entenderla, tienes que salir del sistema de creencias para poder entender la creencia que te ha hecho crear la realidad. Si esta realidad ha sido creada a partir de un sistema de creencias, hay que salir de él para poder entenderla. Por medio de la conciencia. Se sale mediante la conciencia. Recordemos que siempre existe una visión y un sentir superior en donde no hay sufrimiento ni juicio. Recuerden al niño mayor cuando está viendo el vídeo y no le importa eso, pero en el momento que le ocurrió estaba muriéndose, pero viendo el vídeo no. Pues hay que acordarse de eso, donde ahí no hay ni sufrimiento ni siquiera juicio, porque va a decir qué tonto era, no, será pequeño, no hay juicio. Primero hay que creerlo, primero cree, luego entiende esto y luego hazlo tuyo. Si no lo haces tuyo, sigue siendo una filosofía. Y sigue siendo un cómo, no un qué. Los cambios no pueden ser generados desde los gobernantes, bueno, después de todo esto que he dicho, sino desde los individuos, desde nosotros mismos.
Cuando sentimos, solo hay que sentir, no hay que creer ni estar en un club de tal. Sentir. Es tanta la confianza que hay en el ser humano de donde vinimos que no hay que decir, siente esto, no, cada uno sabrá lo que siente. Sentir y creas ese campo que va a afectar a los demás. Es el único trabajo que tenemos que hacer. Y ya está. Y muchas gracias. Gracias. Lo siento.